En esta ciudad infernal, la única salida es un juego a muerte, y el premio es la vida de su único amigo. Una prótesis dañada lo sentencia a morir lentamente. El dinero de esa competencia es la única cura, la última esperanza. Pero este mundo no perdona la bondad y la esperanza se convierte en cenizas, dejándolo con una sola pregunta: ¿salvación o venganza? La prótesis de su amigo tuvo un error fatal. Que el tuyo no sea no suscribirte para ver cómo cobra cada gota de sangre. Suscríbete y comenta qué manhwa querés ver después. Empecemos. En esta colonia penal, la vida no es más que una lucha diaria. En medio de calles sombrías y edificios viejos, Seyun, un pibe con el pelo rosa y mirada azul, se para frente a un cartel, la desesperación clavada en su mirada. El anuncio no es común. Publicita el Club de los Cadáveres Vivientes, una competencia brutal donde solo uno sobrevive, prometiendo una recompensa de 3 millones a quien gane. Para Seyun es una cifra que le permitiría comprar algo importantísimo, una salida a su miseria. Mientras Seyun se sumerge en esos pensamientos de escape, su compañero, Ah-chun, se acerca y lo saca de su ensimismamiento. Ah-chun, con su brazo medio cubierto y una expresión más curtida, no comparte el optimismo. Para él, es pura propaganda de los tipos de plata, una forma de tratar sus vidas como piezas de ajedrez para su diversión, un juego donde solo hay muerte. Con una mirada preocupada, Ah-chun le pregunta a Seyun si no se le están ocurriendo ideas raras, y aunque Seyun lo niega con la cabeza, el cuidado de Ah-chun por él es evidente. No es fácil criarte, le dice, con un dejo de cansancio. La conversación cambia de rumbo, y Seyun le pregunta a Ah-chun si consiguió las cosas. Ah-chun sonríe, orgulloso, asegurando que por fin van a tener una buena comida. Pero la alegría de Seyun se quiebra al ver la mano de Ah-chun. Su brazo metálico está dañado, se ve podrido, un recordatorio doloroso de que no pueden seguir así. Necesitan plata, y rápido. Cuando intentan volver a casa con lo que obtuvieron, se encuentran con la cruda realidad de la colonia. Un hombre le roba la comida a un anciano sin dientes, golpeándolo y burlándose de él. Sejun y Ah-chun lo ven todo desde la distancia. Ah-chun, cansado de la violencia de esas calles, sugiere tomar otro camino. Pero Sejun se detiene, no puede ignorarlo. Ante la sorpresa de Ah-chun, Sejun le lanza la comida que habían conseguido al anciano, diciéndole que se vaya rápido a casa. El anciano, con su comida en las manos, se aleja murmurando un agradecimiento. En la colonia penal, la gente pelea por comida y los débiles simplemente esperan la muerte. Ah-chun, con una mirada de aceptación, le dice a Sejun que se vayan. Pero el acto de bondad de Sejun no pasa desapercibido. Desde una ventana, una figura los observa y sin pudor les exige la comida que puedan tener, amenazándolos si no cooperan. La lucha por sobrevivir acaba de volverse aún más complicada. En la colonia penal, donde la humanidad, la bondad y la confianza son palabras vacías y sus habitantes se sienten abandonados por Dios, Ah-chun ya había entregado su parte, la mitad de lo que tenían, tratando de ayudar al anciano. Después de ese incidente, Sejun intentaba buscar una solución para el brazo dañado de su compañero. Le explicaba que, una vez que lo tuvieran reparado, Ah-chun podría irse a la jurisdicción, trabajar a medio tiempo y tener una vida mejor, aunque no pudieran verse tan seguido. Pero Ah-chun, agotado por la miseria de ese lugar, estaba completamente dormido en el sofá, sin escuchar una sola palabra. Sejun lo cubrió con una manta, y al ver el brazo biónico que parpadeaba con un insistente mensaje de error, su determinación se solidificó. No había otra opción. Al día siguiente, Ah-chun le preguntó si quería que lo acompañara, pero Sejun le dijo que no, que esperara ahí. Él podría pasar sin problema. Con una sonrisa esperanzadora, se despidió y se fue, dejando a Ah-chun solo. Fue un error fatal. De la nada, una mano lo agarró. Ah-chun, que apenas se había despertado, fue atacado brutalmente. Mientras Seyun, lejos de ahí, sonreía creyendo que había conseguido algo, los golpes resonaban. Ah-chun cayó al suelo, la sangre manchando el piso, y solo pudo gritar el nombre de Seyun pidiendo ayuda. El atacante, el mismo que los había confrontado antes, se reía con malicia, preguntándole a Ah-chun si también quería comer. El grito de su amigo perforó el aire. Seyun sintió cómo el corazón se le encogía. El sonido de los golpes y los lamentos de Ah-chun se le clavaron en la conciencia. Si tan solo no lo hubiera dejado solo, todo sería diferente.
Con esa culpa y la imagen de su amigo sufriendo grabada en su mente, Sejun volvió al refugio. Miró el brazo dañado de Ah-chun, la razón de su miseria y el motor de su desesperación. Lo levantó con cuidado, su mente ya tomada por una decisión inquebrantable. «Ah-chun, espérame», susurró, prometiendo que ese brazo, lo que le debía a su compañero, sería arreglado. Antes del amanecer, él volvería. Y con esa promesa, Sejun salió, cerrando la persiana metálica detrás de él, listo para enfrentar lo que sea necesario. Mientras los segundos corrían en un reloj invisible, Sejun ya estaba en movimiento. Con el rostro ensangrentado y el cuerpo golpeado, solo tenía una cosa en mente: los 3 millones que necesitaba para Ah-chun. El mundo en el que vivían estaba dividido de forma drástica. Era un lugar dominado por los eye-rings, unos brazaletes especiales que no solo registraban la información de cada persona, sino que también clasificaban sus habilidades y su estatus social a través de colores: oro para los especiales, plata para los de alto rango, cobre para los comunes, gris para los de bajo rango y la peor de todas, la categoría negra, para los que la sociedad consideraba malvados. Sejun, por alguna razón, estaba en esta última clasificación. Ahora, parado en la entrada de lo que parecía ser una especie de registro, Sejun esperaba su turno. Cuando la máquina lo escaneó, un mensaje de error apareció en la pantalla. Sejun intentó explicar que eso siempre le pasaba, que ya era algo normal para él, pero los encargados no lo vieron así. Para ellos, ese error era un problema grave, especialmente si quería salir de la colonia penal y entrar a la jurisdicción, la ciudad principal. Le pidieron que lo intentara de nuevo. El escaneo volvió a fallar y la paciencia de un tipo en la fila se agotó. Molesto por la demora, lo golpeó sin pensarlo, diciéndole que se fuera si no podía registrarse. Pero Sejun, con una calma que descolocaba, solo lo miró y con el rostro hinchado por el golpe, pidió una vez más: «Por favor, escanéame de nuevo, tengo que participar en esto». El tipo, furioso por la falta de reacción, lo pateó derribándolo. Aún así, Sejun no se inmutó. Su determinación era tan palpable que hasta los oficiales, que habían visto de todo, se quedaron observando, preguntándose por qué alguien querría entrar con tanta desesperación a ese lugar. Mientras tanto, el de la campera amarilla, el que lo había golpeado, subía al colectivo con su registro aprobado. Pero antes de entrar, otro tipo, con una gorra y una sonrisa incómoda, lo frenó para soltar un comentario, dirigido a Sejun. «Tranquilo, si querés matarlo, tenés tiempo de sobra cuando lleguen a la arena». El de la campera amarilla se rió, diciendo que Sejun era un donadie, un común sin poderes, que no valía la pena ni considerarlo. Pero el de la gorra no se calló. Siguió burlándose, diciendo que Sejun era solo un mono flaco y que la verdadera diversión en las competencias era ver a los débiles sufrir. Se imaginaba a Sejun, el chico lindo, muriendo trágicamente para subir el rating del evento. Desde el colectivo, Sejun los escuchaba sin decir una palabra, mientras el de la gorra se reía a carcajadas. Ahí cerca, otro grupo de exiliados charlaba, y uno de ellos, un hombre de pelo largo y actitud despreocupada, comentó que por culpa de tontos como los que se subían al colectivo, los que no tenían poderes terminaban siendo etiquetados como malvados y juguete de los que sí tenían. Los otros exiliados no entendían qué decía, le cuestionaban que él también era un exiliado como ellos. El tipo solo dijo que había parado a fumar un cigarrillo, y cuando intentó irse, lo reconocieron. Era Qin Tian, nada menos que el actual campeón invicto de El Club de los Cadáveres Vivientes, con una racha de 8 victorias. Los oficiales, apurados, le pidieron a Qin Tian que subiera rápido al colectivo. Él asintió y se subió, caminando por el pasillo de ese colectivo que partía de la colonia penal. No era un viaje cualquiera, era el infame autobús de los desgraciados, el que se sabía nunca regresaba. Un vehículo que se alejaba de la desolación de la colonia penal, dejando atrás un destino del que para muchos no había escape más allá de la muerte. Mientras tanto, lejos de ahí, en un enorme centro de datos de la jurisdicción, una figura misteriosa, de repente, detuvo su trabajo al ver una alerta en el sistema. Habían accedido al archivo de Sejun, mostrando su perfil, File 887, Shear, 18 años. La figura, con una sonrisa inquietante y ojos brillantes, murmuró para sí: «Esos ojos son idénticos a los de ella. ¿Sos vos el chico de Dios?».
En el colectivo, Sejun miraba por la ventana, sumido en sus pensamientos. Solo esperaba volver antes del amanecer para que Ah-chun no lo descubriera y se enojara con él. Se imaginó a Ah-chun con un bate, regañándolo por haberse ido, y pensó que si lo descubría, seguro lo molería a golpes. Pero de golpe, un reflejo en la ventana lo sacó de su trance. El tipo de la campera amarilla, que estaba sentado detrás, se le acercaba con un cuchillo en la mano listo para atacarlo. Sin dudarlo, Sejun reaccionó rápido, presionando un botón rojo en el asiento. El ataque fue bloqueado, el cuchillo se desvió y quedó clavado en la tapicería del asiento. El atacante se quedó paralizado por la sorpresa, y Sejun, con una calma asombrosa, se dio vuelta para encararlo. ¿Querés pelear acá? El hombre de la campera amarilla se recuperó del shock y, con una sonrisa desquiciada, le dijo a Sejun que sería aburrido si ni siquiera respondía. «Voy a encargarme de vos antes de la competencia», le gritó, mientras Sejun pensaba en la necesidad de terminar rápido con esto para no gastar energía. No podía permitirse un lío así justo antes del torneo, pero si usaba su fuerza ahora, se convertiría en un blanco para todos. ¿Qué hacer? La duda de Sejun no duró mucho. De repente, Chin Tian apareció de la nada y, con un solo golpe, mandó a volar al agresor, que cayó inconsciente. Sejun se quedó helado. ¿Un solo golpe? Mientras el conductor le agradecía a Chin Tian por mantener la paz, este le hizo una seña, asegurándole que el tipo no se iba a despertar. Sejun le agradeció a Chin Tian, reconociendo que no tenía ninguna posibilidad de ganar contra él. El campeón lo miró con una sonrisa y le dijo: «Tenés suerte de que no vas a poder verme todavía, a menos que ganes esta noche», le tiró, dejando claro que solo enfrentaría a los que demostraran ser dignos. Mientras dejaban atrás la colonia penal, el autobús de los desgraciados se adentró en un túnel oscuro. Tras unos minutos que parecieron una eternidad, una luz brillante los recibió al otro lado. Lo que vieron dejó a Sejun sin aliento. Una ciudad inmensa, luminosa, llena de rascacielos. Era la jurisdicción, el lugar donde vivían los que tenían poder. Una estatua gigante de la muerte con una guadaña dominaba la entrada, y una voz metálica resonó: «¡Apúrense!». Los concursantes salieron disparados del autobús hacia el imponente coliseo, un lugar vibrante con luces rojas y estandartes de calaveras. La atmósfera era eléctrica, un espectáculo de fuego y multitudes que dejaba claro dónde se habían metido. Sejun caminó por los pasillos, banderas de calaveras por todos lados, hasta que se cruzó con dos hombres que llevaban en una camilla a un participante inconsciente o peor. El mensaje era claro: este no era un juego. La competencia había comenzado antes de lo que creía. Y ese mensaje se hizo aún más claro cuando Sejun vio cómo a los participantes caídos los descartaban sin más. Los cuerpos maltrechos, algunos aún sangrando, eran arrastrados sin respeto y luego, sin asco, los tiraban por un conducto a un oscuro subterráneo, como si fueran basura. Era la confirmación más brutal de que ahí nadie valía nada si perdía. Mientras Sejun digería la brutal realidad de la competencia, en otro rincón de la jurisdicción, ajeno a todo ese caos, se preparaba un nuevo capítulo. En un palacio imponente, rodeado de un jardín luminoso y elegante, un hombre poderoso recibía noticias de una figura misteriosa. «Maestro», le dijo ella, «el día de la profecía llegó. Debes emprender tu viaje». La escena, cargada de una extraña energía eléctrica, insinuaba un destino mucho más grande y complejo que las simples batallas en la arena. De vuelta en la zona de competidores, Sejun se encontró en una sala de preparación con otros participantes. Todos se veían listos, y lo que más le llamó la atención fue que cada uno tenía su propia arma: cuchillos, nudilleras, bates con clavos, hasta una pistola. El único que no tenía nada era él. Las reglas no tardaron en aparecer en una pantalla. Eran 7 participantes y solo 6 armas disponibles. La elección dependía de la tasa de victoria que la audiencia les daba, priorizando a los más populares. Como era de esperar, Sejun estaba último con un miserable 1.2%. Él sería el que entraría a pelear con las manos vacías. Pese a la tremenda desventaja, Sejun se mantuvo tranquilo. Pensó que quizás, al ser el menos amenazante, los otros se enfocarían en los más fuertes y él podría pasar desapercibido. Su mirada se cruzó con la de uno de los pesos pesados del grupo, un tipo con tatuajes y un porcentaje de victoria altísimo, que lo observó con interés. De repente, el tatuado se le acercó, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos.
¿Conoces a Qin Tian?, le preguntó el tipo, refiriéndose al campeón invicto. Sehun respondió que no. El tatuado, entonces, con un tono sugerente, le insinuó que Qin Tian solo ayudaba a los fuertes, como si quisiera sonsacarle algo. Sehun, con su típica calma, le aseguró que no tenía nada que ocultar, que ni siquiera tenía un arma. Pero el otro no le creyó, y, sin rodeos, le puso una pistola en el costado. «Más te vale no mentirme, ¿eh? Si lo haces, no te voy a dejar en paz», le dijo, en una clara movida para intimidarlo antes de que la competencia empezara. Pero justo en ese momento sonó la señal de inicio de la competencia. El tatuado le guiñó un ojo con una sonrisa de despedida. «Buena suerte», y se retiró. Sehun y los demás fueron dirigidos hacia la arena. Antes de entrar, un oficial les indicó que debían ponerse unos dispositivos especiales. Cuando se los entregaron, Sehun los miró con sorpresa. No eran lo que esperaba, sino un puñado de pequeñas minibombas. La competencia no era solo brutal, sino que también escondía reglas inesperadas y letales. El concursante tatuado, número 3, se mostró molesto por esa sorpresita en las reglas, pero el encargado solo se rió, diciendo que era un regalo especial. Sehun, con su calma habitual, solo preguntó si ya podía entrar al ring. Y así, bajo una lluvia de gritos y luces de neón, Sehun pisó la arena. Una voz retumbó por todo el coliseo, dejando en claro las reglas del juego. Solo un sobreviviente. Un contador de 10 minutos apareció en el aire, y la voz sentenció: si no mataban a los demás antes de que se acabara el tiempo, las bombas en sus collares harían el trabajo por ellos. La piedad era una sentencia de muerte. Mientras tanto, en una sala de espera, otros participantes se reían y apostaban a que Sehun sería el primero en caer. «El 4, ese pibe sin arma, mira cómo lo mira el 5», decían, poniendo su plata en la supuesta derrota de Sehun. Pero Qin Tian, el campeón, los observaba con una expresión que sugería que no estaban viendo la imagen completa. En la arena, la pelea arrancó. El concursante tatuado, número 5, no dudó y se lanzó directo contra Sehun, pero el chico de pelo rosa esquivó cada ataque con una facilidad que dejaba a cualquiera con la boca abierta. Demasiado lento, pensó Sehun, y con un movimiento rápido hizo tropezar a su atacante. Otro concursante vio la escena y murmuró para sí mismo que los reflejos de Sehun no eran normales. Sehun, por su parte, sintió un leve dolor, reconociendo que aún no podía usar su verdadero poder. El tatuado se levantó, jurando que lo iba a matar, pero antes de que pudiera volver a atacar, apareció el hombre de la campera amarilla, número 2, el mismo que Sehun había encontrado en el autobús. Con un cuchillo en la mano, se interpuso entre ellos, proclamando que Sehun era suyo y que nadie más lo tocaría. Un movimiento certero y el tatuado salió disparado por el aire. El número 2 miró a Sehun, confirmando sus intenciones de saldar las viejas cuentas del autobús. El temporizador seguía su curso. En medio del incipiente caos, uno de los participantes, abrumado por el terror, gritó que se rendía, que no quería el dinero, que lo dejaran salir de ahí. Pero su súplica fue inútil. El dispositivo en su cuello brilló con una luz roja y un estruendo ensordecedor lo hizo estallar en un instante. Sus restos cayeron sobre la arena, un brutal recordatorio de que la piedad no existía en el Club de los Cadáveres Vivientes. El concursante tatuado, que apenas se recuperaba del golpe, miró el horrible espectáculo y con una mezcla de sorpresa y molestia se quejó de que le habían robado el protagonismo con esa muerte tan repentina. La arena se convirtió en un campo de batalla sin cuartel. El hombre de la campera amarilla se lanzó contra otro concursante, y Sehun, siempre calculador, observaba el inicio de la masacre preparándose para lo inevitable. Sehun se movía a una velocidad impresionante, esquivando cada ataque que se le venía encima. Era bueno, muy bueno defendiéndose, pero sabía que con solo esquivar no iba a llegar a nada. Necesitaba más, necesitaba poder atacar. Su mente se fue unos segundos al pasado, a la colonia penal, donde entrenaba sin parar con Ah-Chun. Ah-Chun, con su brazo biónico ya dañado, le decía que la única forma de sobrevivir era no aflojarle nunca, ni por un segundo. Él siempre le insistía que la mejor defensa era el ataque y que solo esquivar no servía de nada.
Sejun se agotaba practicando, pero no mejoraba su ofensiva. Ah-chun, con su mirada perspicaz, le preguntó si esa falta de fuerza tenía que ver con la mujer que siempre soñaba, esa con un anillo divino. Sejun lo descartaba como un simple sueño. Ah-chun le dijo que no se preocupara si el enemigo no podía golpearlo, que si estaba en peligro solo tenía que correr. Pero a Sejun eso no le cerraba, sentía que una maldición le impedía ser fuerte de verdad. Le dolía pensar que siempre se había escondido detrás de Ah-chun, que era incompetente y débil. Golpeando un saco de arena en la oscuridad de la noche, se prometió a sí mismo que iba a ser más fuerte. No iba a rendirse al destino, no podía ser un cobarde para siempre. De vuelta en la arena, el hombre de la campera amarilla, que ahora tenía el número 2 en su espalda, estaba furioso. No podía creer que Sejun solo esquivara y no le diera una chance de golpearlo. «Solo sabés esquivar, rata asquerosa», le gritaba, mientras Sejun seguía analizándolo, buscando ese punto débil. Sus reflejos seguían siendo perfectos, pero la pelea no avanzaba. Desde otra parte de la arena, otros competidores, que lo veían todo, no entendían qué pasaba. ¿Cómo era que ese pibe parecía fuerte pero a la vez tan inútil? ¿Se estaría guardando un as bajo la manga? Su actitud confusa no pasaba desapercibida para los observadores. Mientras tanto, lejos de la brutalidad de la arena, en algún lugar oscuro y abandonado, una figura solitaria se movía entre la penumbra. Sus pasos resonaban en el silencio. De repente, la figura se detuvo y una voz profunda preguntó en la oscuridad: «¿Quién? Shan Yue, ¿sos vos?». El misterio se apoderaba de la noche. Un nuevo concursante, el número 3, irrumpió en escena disparando su arma. Los drones sobre la arena empezaron a soltar pequeñas cápsulas y Sejun no tardó en darse cuenta de que eran microbombas. El número 3, con una sonrisa sádica, lanzó una de esas bombas que explotó con violencia, hiriendo gravemente al hombre de la campera amarilla que cayó al suelo quemado y tosiendo. El número 3 sonreía satisfecho, convencido de que había eliminado a Sejun con su ataque. Pero, para su asombro, Sejun había logrado esquivar la explosión. Furioso y confundido por la increíble agilidad del chico, el número 3 se abalanzó sobre Sejun, que rápidamente le desarmó, haciendo que la pistola cayera al suelo. Mientras intentaba recuperar el equilibrio, el número 3 tropezó con el cuerpo de otro concursante, que Sejun había esquivado antes. Desde el suelo, ese mismo concursante herido le gritó a Sejun que levantara el arma y disparara, incluso ofreciéndole los 3 millones de recompensa. Pero Sejun, fiel a su maldición o su poder sin activar, no se movió. El número 3 no dudó, aprovechó la distracción para rematar al suplicante con un golpe certero, declarándolo un idiota por su debilidad. «¡Qué desastre!», comentó el número 3, dándose vuelta para ir a buscar a su siguiente víctima. Pero en ese momento, un disparo resonó. El hombre de la campera amarilla, quien se suponía estaba fuera de combate, apareció por detrás y le disparó al número 3, reclamando el premio de 3 millones. Así, con 2 cuerpos en el suelo, la arena quedaba con solo 2 competidores en pie, Sejun y el ahora victorioso hombre de la campera amarilla. Mientras tanto, lejos de la arena, en la inmensa jurisdicción, la misteriosa figura que había estado observando a Sejun desde un centro de datos veía la transmisión en su teléfono. Al ver a Sejun en peligro, sus ojos brillaron con una luz púrpura y una descarga eléctrica emanó de su mano, destruyendo los drones que sobrevolaban la arena. Una explosión de energía que no solo afectó a los drones, sino que provocó un masivo apagón en toda la ciudad. La figura, afectada por el esfuerzo, sintió un sangrado en su cabeza, mientras a su alrededor la gente se preguntaba qué pasaba. Era claro que este hombre, que se refería a Sejun como Anillo Negro, tenía un poder inmenso y una conexión profunda con él. De vuelta en la arena, el hombre de la campera amarilla, con una sonrisa victoriosa y su arma apuntando a Sejun, le dijo: «No te voy a dejar que te quedes con esos 3 millones. Ahora, ¿qué vas a hacer con las manos vacías?». Sejun, herido y contra la pared, se arrodilló, pero su determinación no flaqueaba. «No es momento de rendirse», se prometió a sí mismo. A pesar de su condición y de la aparente victoria del hombre de la campera amarilla, el juego aún no había terminado para él. El destino de Sejun y el de la profecía seguía en el aire. Sejun seguía firme, esquivando cada disparo y cada ataque con cuchillo del número 1, quien no entendía cómo fallaba a tan corta distancia.
El chico de pelo rosa, aunque sentía que la cabeza le daba vueltas por el esfuerzo, no podía rendirse. Sabía que no tenía la fuerza para un golpe definitivo, pero su velocidad era su mejor arma. Mientras el tiempo se agotaba y el reloj marcaba apenas 4 segundos para que la bomba de su cuello se activara, Sejun sintió una fuerza aterradora acercándose. De repente, la arena se quedó a oscuras. Un apagón masivo sacudió la jurisdicción, dejando a todos confundidos. Mientras la gente se preguntaba qué pasaba, lejos de allí, una figura poderosa, el mismo que había accedido al archivo de Sejun, caminaba por los pasillos con energía eléctrica visible a su alrededor. El reloj de la arena se detuvo justo a un segundo de la explosión y la bomba del collar de Sejun cayó al suelo, inactiva. Sejun, ahora a salvo, apenas procesaba lo que había pasado cuando un oficial anunció que el combate se pausaba por un problema de energía. Los participantes restantes, incluido el hombre de la campera amarilla, fueron enviados de vuelta a la sala de preparación. Mientras Sejun aún se reponía de todo el caos, una voz calmada lo interrumpió. «De verdad que te ves lamentable, Anillo Negro». Sejun levantó la vista y se encontró con la mirada de la figura misteriosa que había causado el apagón. El hombre, con una sonrisa enigmática, le preguntó, «¿No vas a darle las gracias a tu Salvador?». Sejun, completamente confundido, apenas pudo articular un «¿Salvador?». La lucha recién empezaba a tomar un giro inesperado, y el protector de Sejun finalmente se mostraba. Leo Chuan no perdió tiempo en despejar las dudas. Cargando a Sejun al hombro, se abrió paso entre la multitud del club, ignorando las advertencias del personal. «Ya no lo es», dijo, mientras un trabajador que intentó detenerlo terminó estampado contra la pared por una descarga eléctrica. Parecía que Sejun ya no era propiedad de nadie más que suya. Mientras tanto, en un rincón, Chin Tian, el campeón, observaba la escena. «El viento está cambiando», le comentó a su compañero, con una sonrisa enigmática. Para él, estaba claro que ese chico del anillo negro era la clave para cambiar todo lo que conocían. Esperaba volver a verlo. Afuera, en las calles desoladas de la colonia penal, Leo Chuan había metido a Sejun en un auto lujoso. Algunos rateros intentaron tomar prestado el vehículo, pero un chispazo eléctrico los dejó temblando en el suelo. Sejun, todavía aturdido, empezó a despertarse. ¿Huele a asado?», preguntó, confundido por el olor a chamuscado que lo rodeaba. Abrió los ojos para encontrarse con Leo Chuan al volante mirándolo. Sejun lo reconoció al instante. Era el tipo que había causado todo el caos en el club. Le preguntó quién era y por qué lo había llevado ahí. Leo Chuan, con una sonrisa que no le gustaba, le preguntó si no iba a darle las gracias a su salvador. Sejun estaba en shock. El tipo frente a él emanaba un aura de poder increíble, digna de un habilidoso sobrenatural de alto nivel. Pero, ¿por qué alguien así lo salvaría a él, un anillo negro? Él había visto de primera mano cómo se trataba a la gente como él en ese mundo. A pesar de la curiosidad, su instinto le decía que lo mejor era no meterse con gente así de peligrosa. Pero Leo Chuan no le dio opción. «Mi nombre es Leo Chuan», dijo, y la mandíbula de Sejun cayó al piso. Sejun, sorprendido, recordó lo que sabía. La familia Leo es la tercera entre las 8 grandes familias, una familia de grado especial. Y no solo eso, Sejun se fijó en el collar de Leo Chuan, que se veía dorado y brillante. Era un anillo dorado, la prueba de un poder muy superior al suyo. Leo Chuan se lo mostró, confirmando sus sospechas. «No pienses ni por un segundo en escapar de mí», le advirtió, con una mirada intensa. «Porque de ahora en adelante, tu vida es mi responsabilidad». Mientras Sejun procesaba todo, mirando su propio anillo negro, Leo Chuan agregó con un tono casi reverente: «Hijo de la divinidad». Resulta que las leyendas hablan de los rangos divinos, un nivel de poder tan abrumador que un solo individuo puede igualar a 100 de los grados especiales. Y fue ahí, en medio de esa revelación, que Sejun hizo la conexión. El hijo de la divinidad era descendiente de Leo Songting, el legendario rango divino, quien a su vez era el bisabuelo de Leo Chuan. Sejun, con la cabeza hecha un lío, soltó: «¿Eso me convierte en tu abuelo?». La respuesta de Leo Chuan fue directa y sin rodeos: «¿Te querés morir?».
Leo Chuan, ignorando la pregunta, empezó a explicarle que las leyendas sobre los rango divino no eran del todo ciertas. En la historia solo existieron tres: su propio bisabuelo, Leo Songting, una mujer con el poder de la precognición e inmortalidad, Lady Wendy, y un tercer individuo que desapareció. Y fue ahí cuando Leo Chuan dejó caer la bomba. Vos, Sehun, sos el hijo de Lady Wendy. Sehun estaba en shock. ¿Él, un rango negro con error? ¿El hijo de la divinidad? Si eso sonaba ridículo. Pero entonces algo se encendió en su mente. «Espera», pensó Sehun, su mirada fija. «Ese sueño, ¿será que esa mujer de mis sueños es mi mamá?» Leo Chuan, viendo la maraña de preguntas en la cabeza de Sehun, le dijo que tenía mucho que explicar, pero que antes debían asegurarse de que estuviera a salvo. La cara de Sehun ya se había difundido por toda la jurisdicción y pronto llegaría hasta la ciudad celestial. No pasaría mucho tiempo antes de que empezaran a aparecer los que lo querían muerto. Una nueva guerra estaba por comenzar. El auto avanzaba por las calles, dejando atrás la colonia penal. El silencio entre ellos era denso hasta que Leo Chuan lo rompió. ¿Te cuesta aceptar la realidad? ¿Por qué te arriesgaste a participar en un combate a muerte? Deberías conocer tu propia fuerza. Sehun, sin dudarlo, respondió: «Porque necesito la plata». La sorpresa se dibujó en la cara de Leo Chuan. ¿Plata? Sin más, Leo Chuan le pidió que frenara un segundo. Bajaron en una especie de chatarrería. El dueño, un tipo con un mojano, reconoció a Sehun al instante. «¿Vos de nuevo? ¿Esta vez trajiste la plata?» Sehun, con una sonrisa, miró a Leo Chuan y le recordó que él había dicho que se haría responsable. El dueño se rió y Leo Chuan, con una mueca, le ordenó que le diera a Sehun el mejor. Adentro del local, con el brazo biónico nuevo ya en mano, Sehun le explicó que tenía un amigo en la zona de exilio, Ah-chun, quien, aunque no necesitaba quedarse, usaba su discapacidad como excusa para no irse. Quería ganar el combate para comprarle ese brazo. Así, Ah-chun podría moverse con normalidad y conseguir un trabajo legal. Leo Chuan, con seriedad, le advirtió que el torneo había puesto en movimiento un montón de cosas y que el que entró en contacto con él ahora era un objetivo. Si de verdad se preocupaba por Ah-chun, debía dejarlo. Sehun, con el brazo en brazos, le preguntó si podía volver con Ah-chun para explicarle la situación antes de planificar nada más, y que además tenía muchas preguntas para él. Leo Chuan, desde el auto, asintió y le dijo: «Lo esperaría». Sehun caminó con el brazo bajo el brazo, pensando en la cara de enojo de Ah-chun al verlo todo sucio, pero enseguida se corrigió. No era momento para preocuparse por eso. Tenía que contarle todo. Lo del tipo especial, su identidad. No veía la hora de ver su reacción. Lleno de emoción, Sehun irrumpió en el lugar gritando: «¡Ah-chun, despertate! ¡Mira lo que te traje!». Entró, aún hablando de la sorpresa que le esperaba a su amigo, pero la alegría se le congeló en el pecho. En el suelo, entre escombros y restos, yacía un brazo mecánico, destrozado y ensangrentado. El brazo de Ah-chun. Una voz rompió el silencio, helada y burlona. «Finalmente volviste. Te estuve esperando». Sehun levantó la vista y el horror se multiplicó. Sentado con una calma macabra en el sofá, como si fuera el dueño del lugar, había un hombre de traje, y a sus pies, tirado en un charco de su propia sangre, estaba el cuerpo inmóvil de Alvin. «Es un honor conocerte, hijo de la divinidad», dijo el hombre con una sonrisa torcida. La revelación que Leo Chuan le había advertido que sería un peligro ya había llegado a los oídos equivocados, y el precio lo estaba pagando su único amigo. La mente de Sehun se quebró. Todo lo que podía ver era a Alvin, golpeado y sin responder. El maletín con el brazo nuevo cayó al suelo con un golpe seco, olvidado. El hombre, en un rapto de éxtasis, se levantó y extendió los brazos. «Fui el primero en descubrirte. Ahora soy el más cercano a la divinidad», gritaba, completamente desquiciado. Pero Sehun no lo escuchaba. Ignorando por completo al fanático, corrió hacia su amigo. Tropezó, se arrodilló a su lado y lo sacudió suavemente. «Alvin,
Volví. Por favor, despertate, le suplicaba entre lágrimas, con la voz rota. Esta muestra de afecto solo provocó el desprecio del atacante. ¿De verdad estás llorando?, preguntó con asco. ¿Por esta basura sin valor? Se acercó a Seyun, lo agarró bruscamente por el cuello de la campera y lo levantó del suelo. ¿Y se supone que vos sos un descendiente de la divinidad? ¡Qué decepción! Sin darle tiempo a reaccionar, lo arrojó con una fuerza brutal contra la pared de concreto. El impacto fue tremendo, agrietando el muro y dejando a Seyun tirado en el suelo, sin aire y a merced de su nuevo y demente enemigo. Reaccionar, lo arrojó con una fuerza brutal contra la pared de concreto. El impacto fue tremendo, agrietando el muro y dejando a Seyun tirado en el suelo, sin aire y a merced de su nuevo y demente enemigo. El hombre del traje, con esa extraña energía envolviendo su mano, se acercó y lo levantó del piso, agarrándolo del cuello. Con una mueca de desprecio, le preguntó si se había equivocado de persona, si de verdad era tan débil. Todo eso mientras el cuerpo sin vida de Alvin yacía, inerte a los pies de Seyun. Con la garganta apretada y lágrimas cayendo, Seyun apenas podía respirar. Pensó que podría haber esquivado ese ataque, que sus reflejos se lo hubieran permitido, pero en ese momento la idea se le escurrió. Ya no importaba. ¿Por qué no había sido él el que murió? La imagen de Alvin, sonriente, se repetía en su mente. El dolor era tan inmenso que su cuerpo simplemente se rindió. Sus manos cayeron inertes. Pero la mente de Seyun se desconectó de la brutal realidad, cayendo en un vacío oscuro y estrellado. Frente a él, una puerta de luz. ¿Dónde estaba? De la oscuridad surgió una figura familiar, una versión de sí mismo, con una mirada fría, que lo empujó sin dudar. «Hacete a un lado», le ordenó. Mientras el Seyun caído era arrastrado hacia la oscuridad, el otro Seyun, el que ascendía por una escalera de luz, le lanzó una última palabra que resonó en el vacío. «Cobarde». La puerta se cerró, dejándolo solo. El hombre del traje, en la realidad, sintió un escalofrío. La mano de Seyun, que antes colgaba sin vida, se alzó. Una energía azul y crepitante empezó a emanar de su cuerpo, y de un momento a otro, Seyun se liberó del agarre, poniéndose de pie con dificultad. Un quejido de dolor se le escapó al sentir que su mano se había roto, pero la rabia en sus ojos lo superaba todo. La mirada de desesperación había desaparecido, reemplazada por una furia que hizo temblar al fanático. «No fue mi intención. Por favor, perdóname», balbuceó el hombre del traje, retrocediendo aterrorizado. La energía alrededor de Seyun se intensificaba, una descarga de poder que era completamente distinta a lo que había visto antes. Seyun, con la mirada fija y esa aura poderosa, se acercó. El fanático, ahora tirado en el suelo, solo pudo susurrar: «Cometí un error», mientras la habitación, destrozada, era testigo del despertar de un poder que nadie había esperado. Con un último grito desesperado, el asesino de Alvin lanza un ataque final, pero Seyun, con la mirada perdida y los ojos completamente negros, lo detiene con un simple gesto de la mano. No es él quien controla su cuerpo, es una fuerza nueva, fría y abrumadora. Todo a su alrededor comienza a levitar: escombros, muebles, pedazos de la habitación. Era psicoquinesis. Lo que sigue no es una pelea, es una masacre. Impulsado por una furia pura, Seyun se convierte en un borrón que estampa al hombre de traje contra el suelo y las paredes, una y otra vez sin darle un segundo para respirar. Cada impacto destroza un poco más el lugar y la voluntad del fanático. Arrastrándose por el suelo, ensangrentado, el hombre malsa su error. «El anillo negro me hizo subestimarlo», piensa, lamentando no haberlo eliminado al instante. Pero en medio de su pánico, una idea cruza su mente. La psicoquinesis tiene un rango limitado. Si logra salir de la habitación, estará a salvo. Con sus últimas fuerzas, se impulsa hacia la puerta, viendo la luz al final del túnel. Sin embargo, su escape es interrumpido. En el umbral, bloqueando la salida, aparece una nueva figura rodeada de una crepitante energía púrpura. Un hombre con un anillo dorado al cuello que lo mira con total desdén. ¿Pensás irte a algún lado después de todo este lío?
El rostro del fanático se deforma por el terror. No era un guardia cualquiera. Era Liu Jichuan, un infame anillo dorado. Pero a Sejun no le importa la llegada de nadie. Su objetivo, su única razón de ser en ese momento, estaba a punto de escapar. Antes de que el fanático pudiera siquiera procesar que ahora estaba atrapado entre dos monstruos, la mano de Sejun, envuelta en esa ominosa energía azul, se cerró alrededor de su cuello, levantándolo en el aire. Sus gritos de terror ahogados son lo único que rompe el silencio, mientras la venganza de Sejun empieza a cobrarse su precio. El hombre de traje, antes tan macabro, ahora solo era un cuerpo sin vida que se desplomaba al piso. Con la furia de Sejun satisfecha, la energía azul que lo cubría empezó a disiparse, y él mismo cayó de rodillas, con los ojos aún completamente negros por el esfuerzo. Liu Qichuan, el anillo dorado, observaba todo desde el umbral, con una curiosidad inesperada. Al ver a Sejun colapsar por completo, lo miró con una ceja levantada y un tono de voz que sonaba a desafío le soltó. ¿Qué? ¿Vos también querés pelear conmigo? Pero Sejun ya no podía responder. Su cuerpo, agotado, lo traicionó y se desplomó inconsciente. Liu Qichuan solo se acercó, lo observó de cerca y pensó para sí mismo. Esto parece un poco diferente a la profecía del Hijo de la Salvación. Cuando Sejun abrió los ojos de nuevo, la furia se había ido, reemplazada por una confusión abrumadora. Estaba de vuelta en la desolada habitación donde había dejado a Alvin. Con el corazón en un puño, se levantó tambaleándose y vio el cuerpo inerte de su amigo tendido en el catre. Los ojos de Sejun se abrieron de par en par y un grito mudo de "Ah Chun" se ahogó en su garganta. Se lanzó hacia él, desesperado, tratando de despertarlo, pero era inútil. Alvin ya no estaba. Mientras Sejun abrazaba el cuerpo frío de su único amigo, consumido por el dolor y la impotencia, Liu Qichuan apareció en la puerta, fumando tranquilamente. ¿Ya despertaste?, preguntó, como si nada hubiera pasado. Sejun, con los ojos llenos de lágrimas, lo miró por un segundo. No había reproche, solo una tristeza infinita. Con cuidado, levantó a Alvin en sus brazos y se lo llevó de ahí, bajo la mirada impasible del anillo dorado. Fuera de esa prisión de cemento, bajo un árbol solitario, Sejun cavó una tumba improvisada. Sus manos se movían con una lentitud dolorosa. Cada puñado de tierra que caía sobre el cuerpo de Alvin era un golpe en su propio corazón. Con el último montón de tierra en su lugar, se arrodilló, con la cabeza gacha, sintiendo el peso de su dolor. Y justo cuando pensaba que no podía más, una voz, fría y familiar, resonó en su mente. ¿Cuánto tiempo vas a llorar en desesperación? La voz en su cabeza lo sacudió, y en un instante, Sejun se encontró reviviendo una memoria, una visión de Alvin, su sonrisa radiante, diciéndole, «Tenés que animarte». Se vio a sí mismo, un poco más joven, compartiendo un momento de alegría junto a su amigo, como si la vida todavía fuera simple. Pero la ilusión se rompió tan rápido como llegó. Un golpe seco, el sonido de la tierra, lo devolvió a la cruda realidad. Estaba ahí, arrodillado frente a la cruz improvisada que marcaba la tumba de Alvin, la desesperación ahogándolo. Mientras Sejun seguía sumido en su dolor, una voz diferente, más terrenal y calmada, se escuchó cerca. Era Liu Qichuan, el anillo dorado, que lo observaba desde la ventanilla de su auto, con una mirada que ya había visto demasiado. Lloró mucho, pensó Qichuan. Sejun, levantando la vista, con el rostro marcado por las lágrimas, le dijo, casi como una confesión, «Ah Chun murió por mi verdadera identidad». Sin rodeos, Qichuan le respondió, «Tenés razón, no voy a mentirte para consolarte. Es cierto que murió por tu culpa, pero tu destino no fue algo que elegiste. Y no es momento de culparte. En el futuro, algo así puede pasar de nuevo. Y si querés evitarlo, tenés que hacerte más fuerte, lo suficiente para cambiar tu destino y el de los demás». La conversación, dura pero necesaria, parecía ser el empujón que Sejun necesitaba. «Subí», le ordenó Qichuan, y Sejun, con una mezcla de cansancio y una chispa de nueva determinación en los ojos, abrió la puerta del lujoso vehículo. Mientras el auto arrancaba, Sejun se perdió en otro recuerdo, uno de los tantos momentos felices que había compartido con Alvin. Se los veía riendo, corriendo, despidiéndose con un inocente «chau chau». Una imagen que ahora le apretaba el corazón, pero que también le recordaba por qué no podía quedarse estancado en el dolor. «Adiós, Achun», susurró Sejun, mirando por la ventana el horizonte desolado. «Adiós».
Era una despedida definitiva, pero esta vez cargada de una promesa silenciosa. Los recuerdos se desvanecieron y la realidad del mundo exterior se impuso. La ciudad, ahora un caos de edificios destruidos y gente corriendo en pánico ante la aparición de algún superpoder, le recordaba lo peligroso que se había vuelto todo. Sehun pensaba en la fuerza que había desatado, en ese otro yo que lo había poseído cuando Alvin murió. En ese momento sentí que mi cuerpo era de otra persona, reflexionaba. Solo podía ver sin poder hacer nada. Tenía mi misma cara, pero una fuerza que asustaba hasta los más fuertes. La culpa volvía a golpearlo. Si hubiera sido así desde el principio, ¿Ah-Chun seguiría vivo?, se preguntó. Pero enseguida su mente lo corrigió. ¿Cómo puedo pensar en semejantes boludeces? Con cada kilómetro que avanzaban por las calles destrozadas, una nueva pregunta surgía en la mente de Sehun. ¿A dónde mierda estamos yendo? Liu Shichuan le contestó con simpleza, casi con indiferencia. Al mejor lugar. Sehun, confundido, repitió. ¿El mejor lugar? Shichuan giró la cabeza, su sonrisa habitual marcando el rostro. Un edificio con una buena vista para usar de campamento base, le explicó. Y después agregó, como si nada, además necesitas ropa limpia. Sehun solo pudo murmurar un gracias, sintiéndose aún incómodo y fuera de lugar. Llegaron a una estructura imponente pero descuidada, un edificio alto que se alzaba sobre el caos de la ciudad. Shichuan, sin más preámbulos, le indicó: «Acá está más o menos manejable, bájate». Apenas pusieron un pie fuera del auto, un grupo de hombres se les acercó, amenazantes. ¿De qué banda son? Digan su nombre», les increpó uno, que por el logo de su campera, Sehun reconoció de inmediato, la banda del Oso Negro. Con la boca seca, Sehun le susurró a Shichuan: «Liu Shichuan, son la banda del Oso Negro, mejor vayamos a otro lado». El anillo dorado apenas le prestó atención. «¿De qué tenés miedo?», preguntó, y sin esperar respuesta, se plantó frente a la pandilla. «Espérame acá, tu trabajo es protegerte, ¿entendido?». Un instante después, la calle se iluminó con un brillo púrpura. Liu Shichuan se movió tan rápido que Sehun apenas pudo seguirlo. En lo que pareció un parpadeo, los tipos de la banda volaron por los aires, impactando contra las paredes y el suelo, antes de quedar inconscientes. «¡Qué rápido!», pensó Sehun con los ojos bien abiertos. La energía púrpura que rodeaba a Shichuan reverberó por el edificio, tiñéndolo con su brillo, y Sehun lo miró sintiendo un escalofrío. Era un poder impresionante, pero también terrorífico. La conmoción no pasó desapercibida. Otra gente que andaba por ahí empezó a correr, gritando: «¡Corran rápido! ¡Es un dotado!». Sehun tosió, el aire lleno de polvo y la tensión de lo que acababa de pasar. De repente, la voz de Shichuan lo sacó de su trance. «¡Che, subí acá!». Sehun, aturdido, solo pudo responder «Ok», mientras se dirigía hacia la entrada del edificio dejando atrás el caos. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, en un lugar conocido como el Club de los Cadáveres Vivientes, las autoridades de la jurisdicción estaban en plena acción. De un vehículo blindado, escoltaron a una mujer esposada con anillos en sus tobillos y muñecas. La hicieron arrodillarse frente a alguien que parecía herido o muerto en el suelo. Un hombre con un traje se inclinó y le preguntó: «¿Cómo es? ¿Viste bien al atacante?». Ella, con la voz quebrada, respondió: «Sí». Con más detalles describió: «Un anillo dorado, pelo morado, un superpoder de electricidad muy raro. Después se fue con un chico que usaba un anillo negro». El hombre de traje se sobresaltó. «¿Anillo negro?», preguntó. «Sí, no hay error», confirmó ella. «Entiendo», dijo el hombre de traje. «Llévenla de vuelta al laboratorio». La mujer fue arrastrada sin miramientos. «Camina más rápido, no te demores», le exigieron. Ella, postrada en el suelo, apenas pudo balbucear: «Perdóname». A un costado, otros dos hombres de la jurisdicción hablaban entre sí. «El joven maestro de la casa Liu se está oponiendo abiertamente a las 8 casas principales», comentó uno. «¿Y qué hay del anillo negro que lo acompaña?», preguntó el otro. «Ni idea. Mejor informemos esto primero», concluyó el primero, la gravedad de la situación pesando en el aire. La gravedad de la situación pesando en el aire. Sehun se retorcía, atrapado en una pesadilla. Una voz distorsionada lo perseguía, recordándole la imagen de Alvin y de su brazo prostético ensangrentado.
«¡Ayúdame!», clamaba la voz, que luego se transformaba en un grito acusatorio. «¡Sos una basura que mató a tu propio amigo!». El mundo se teñía de rojo sangre a su alrededor, y Sejun se veía a sí mismo con una sonrisa desquiciada, consumido por la furia y la culpa. Despertó sobresaltado, respirando con dificultad. Fue un sueño, se dijo, mientras Liu Qichuan, sentado en el sillón, le preguntaba si ya estaba despierto. Seyun, todavía aturdido, se dio cuenta de que el otro estaba viendo la tele en silencio. Al subir el volumen, el noticiero anunciaba que el ataque en la arena, perpetrado por los talentosos, seguía bajo investigación. Seyun miró por la ventana. Ya era de noche. «¿Cuánto habré dormido?», pensó. «No importa, igual podés dormir un rato más», le dijo Qichuan, con un tono extrañamente sombrío. «Total, no te va a quedar mucho tiempo para dormir bien de ahora en adelante». Seyun no miró, entendiendo la indirecta. «La gente que me está persiguiendo va a venir pronto, ¿no?», preguntó, la preocupación visible en sus ojos. Qichuan se encogió de hombros. «¿Quién sabe? Lo más rápido podría ser en un segundo, lo más lento en 1 o 2 días. ¿Tenés miedo?». La pregunta resonó en Seyun. ¿Miedo? Claro que sí. Sentía el peso de la incertidumbre, recordaba su pasado en la colonia penal, un lugar donde solo intentaba sobrevivir un día más. Nunca esperó llegar tan lejos, ni vivir para ver el día siguiente. Siempre fue una lucha constante, un escape, un golpe para no caer. La vida en ese lugar era cruda, y él lo sabía bien. El deseo de vivir es a la vez aterrador y egoísta, reflexionó, reviviendo el recuerdo de Alvin a su lado. Pero siempre hay algo bueno, algo que te hace querer seguir viviendo. De vuelta en el presente, Seyun se giró hacia Qichuan, con la voz llena de preocupación. «Liu Qichuan, sé que sos poderoso, pero ¿qué vamos a hacer si vienen muchos enemigos a la vez? No quiero que te lastimen». Qichuan lo miró, una sonrisa en su rostro. «¿Quién dijo que soy el único que va a estar a tu lado?». En su teléfono, una pantalla con chat de grupo temporal y unas coordenadas de ubicación confirmaban que 4 personas vieron el mensaje. Para entender mejor el mundo en el que se movían, había que saber que la colonia penal estaba dominada por más de 20 bandas, grandes y chicas. La mayoría de los anillos negros, para sobrevivir, elegían unirse a una de ellas y así conseguir una vida más o menos estable. Pero entre todas esas, solo 3 eran las que realmente mandaban. La banda del Oso Negro, a la que pertenecía Qin Tian, que se dedicaba a revender mercadería y manejaba un negocio ilegal de prótesis. Los Zorros de Plata, metidos en el negocio del entretenimiento y ya bajo la mira de la jurisdicción, y, la más temida de todas, la Banda Caníbal, conocida por su macabra reputación de disfrutar de comer gente. Mientras algunas bandas se dedicaban a la crueldad, otras, como la pequeña Banda de la Cruz, soñaban con unir a la gente de la colonia penal para pelear contra el abuso de los que tenían poderes. Y en medio de todo este caos, había algunos que intentaban sobrevivir sin afiliarse a nadie, como Shan Yue y Ah Chun, 2 pibes que se las ingeniaban como podían, incluso si eso significaba mover un sillón destrozado en medio de escombros o quedarse dormidos en la calle. Lejos de esa realidad, Liu Qichuan, el joven maestro de la casa Liu, seguía su conversación con Seyun. Con la calma de quien sabe mucho más de lo que dice, Qichuan dejó caer una bomba. ¿Qué harían los supuestos aliados de Seyun? ¿Lo protegerían como prometieron hace 18 años? ¿O simplemente no les importaría si vivía o moría? O peor aún, se unirían a la casa Lin. Seyun, que a esta altura no entendía un carajo, le preguntó si no eran todos sus aliados. Con una mirada que no dejaba dudas, Qichuan empezó a desenrollar una historia de hace mucho tiempo. Contó que, en el pasado, Lady Wendy, la mamá de Seyun, tenía 6 casas de confianza a su alrededor, incluyendo la suya. El grupo de Lady Wendy creía que el poder de los anillos corrompía a las personas y que lo ideal era crear una sociedad donde la gente, con y sin poderes, pudieran vivir en armonía. Pero esa idea no le gustó a todos. En un flashback vimos a Lady Wendy en una sala de reuniones, proponiendo derribar las barreras entre los mundos. La casa Lin, sin pelos en la lengua, se opuso con todo. ¿Por qué iban a convivir con inferiores? Para ellos, la idea de Lady Wendy era una locura. La tensión era palpable, y de esa reunión nació una guerra. La casa Lin se unió a otras casas y atacó.
Lady Wendy, que ya había visto venir la crisis, se reunió con sus aliados y con Sejun, siendo apenas un bebé, en brazos. Les contó que ese bebé era la clave para el futuro. Aunque sabía que lo que pedía era peligroso y egoísta, les rogó que no olvidaran su misión. Les advirtió que si cedían, el mundo sería destruido, y que en 18 años la opresión y el desprecio de los poderosos hacia los que no tenían poder serían aún peores que en ese momento. Les mostró la cruda realidad: dos mundos, uno brillante y próspero para los dotados y otro en ruinas, resultado de la expansión de su poder. Lady Wendy les entregó el futuro en sus manos, pidiéndoles que sus descendientes rescataran a Sejun cuando la guerra estallara de nuevo. Besó a su bebé sabiendo que estaba a punto de caer en un sueño profundo, y con una última súplica les prometió que cuando él despertara sería el encargado de arreglar el orden de la sociedad. Pero el plan no salió como esperaban. Tras el fracaso de la guerra de la primera generación, el control sobre el poder de los anillos se hizo mucho más estricto. Lady Wendy fue capturada por la casa Lin. Se deshicieron de todo lo que la relacionaba con ella, incluso quemando sus fotos. El poder se reorganizó y las 8 casas principales cambiaron sus rangos. La casa Lin se aseguró de separar a todos los aliados de Lady Wendy y los mantuvo bajo vigilancia. Por eso, durante los 18 años siguientes, los descendientes de esas casas, incluyendo a Liu Qichuan, tuvieron que pretender no conocerse en público, sin poder contactarse, para que la casa Lin no los descubriera. Liu Qichuan, con una expresión pensativa, se preguntaba cuántos de esos aliados, que durante 18 años habían tenido que vivir en las sombras, guardando el plan, realmente cumplirían su palabra. La espera había sido larga, la vigilancia de la casa Lin, constante. ¿Seguían siendo leales a la visión de Lady Wendy? En un momento, Liu Qichuan se dirigió a Sejun con su particular estilo, tirándole una verdad cruda. Me desilusioné un poco. Esperaba ver al hijo de la divinidad que cambiaría el mundo, pero sos bastante promedio. Sejun no supo qué decir, solo atinó a dar las gracias. Liu Qichuan, sin darle mucha importancia a su reacción, simplemente le dijo que debía tener hambre y que le iba a buscar algo para comer. Mientras Liu Qichuan se iba, Sejun se quedó solo en la habitación, la cabeza gacha, sintiendo que el peso del mundo se le venía encima. La ansiedad lo invadía, no podía parar de temblar. «Pará de temblar de una vez», se dijo a sí mismo, intentando recuperar el control. Su mente lo arrastró de nuevo a los recuerdos más duros. El de chico, solo bajo la lluvia con una caja, momentos en los que fue tratado con crueldad, peleas violentas y la imagen persistente de cuerpos siendo arrastrados. Esas escenas se repetían en su cabeza, mezcladas con una voz hiriente que le decía: «Mamá, no soy el hijo que puede salvar el mundo, ni siquiera puedo protegerme a mí mismo». Luego, la voz cambió, burlándose de él por llorar por basura de rango inferior, una ofensa que Sejun no podía soportar. Pero de pronto, algo se encendió en él. La frustración y el miedo dieron paso a la rabia. «No hay tiempo para tener miedo», pensó. «Tengo que seguir adelante. No sé cuántos dotados van a venir por mí, pero no puedo quedarme así». Apenas había tomado esa decisión cuando el suelo bajo sus pies explotó en una ráfaga de fuego. Sejun reaccionó por puro instinto, tirándose para un lado mientras las llamas rojas se levantaban, destruyendo todo a su paso. Sus ojos, por un instante, brillaron con un tono púrpura intenso. ¿Fuego?, se preguntó. Mientras tanto, Liu Qichuan, que acababa de aparecer fumando un cigarrillo, ya lo había visto. Con calma, identificó a la atacante. «Ella está acá, esa Pei Starfire», dijo, con un tono que mezclaba reconocimiento y una pregunta silenciosa. «¿Te volviste nuestra enemiga?». Sejun seguía esquivando las ráfagas de fuego que parecían perseguirlo con una inteligencia perturbadora. Se le hacía raro, la llama se movía como si supiera exactamente dónde estaba. «¿Me está localizando sintiendo mi respiración?», se preguntó, sin siquiera haber podido ver a quién lo estaba atacando. Sejun, arrinconado por el fuego, se agacha, esquiva una ráfaga y se da cuenta. Las llamas de Pei Starfire no son solo fuerza bruta, se dividen, se mueven, lo persiguen sin descanso. Intenta correr, escapar de la trampa, pero el fuego es insistente, lo rodea. En un momento de desesperación, Sejun entiende que esquivar no lo va a llevar a ningún lado. La llama lo sigue. Piensa: «Tengo que hacer que deje de rastrearme».
Y de repente le viene una idea. Tiene que aguantar la respiración, aunque sea por un instante, para que el fuego pierda su objetivo. Solo así va a poder acercarse al origen de las llamas y atrapar a quien las controla. Sus ojos brillan con un tono púrpura mientras grita, para sí mismo, «¡Vamos!», deja de esquivar y se lanza de lleno contra el fuego. Sichuan tenía razón, no sirve de nada huir, hay que pelear. Mientras tanto, en lo alto de un edificio cercano, la figura esbelta de Pei Starfire, la atacante, ve el fuego explotar y cree que Sejun desapareció. Pero su sorpresa dura poco. Un segundo después, Sejun aparece justo detrás de ella. Con la cara llena de determinación, le dice, «¡Te tengo!». Pero la emoción le dura poco. De golpe, se da cuenta de que no tiene ni la más mínima idea de qué hacer ahora que la tiene tan cerca. Pei Starfire se gira, con una sonrisa fría y confiada, y simplemente dice, «Pasá», como si él no fuera una amenaza, como si ya hubiera ganado. Lejos de la pelea, Liu Sichuan, el joven maestro de la casa Liu, está sentado pensativo. Las 8 grandes familias son la cabeza del mundo de los anillos, las que ponen el orden en la sociedad. La casa Liu es una de ellas, y sus informes financieros son tan impresionantes cada año que hasta la gente más poderosa se queda con la boca abierta. Sichuan sonríe, como si todo estuviera saliendo tal cual lo esperaba. La casa Liu, la que comanda Sichuan, es una de las que más plata mueve entre las 8 familias grandes. Y si bien la mayoría de las otras casas principales estaban en la misma de siempre, o sea, aliadas con la casa Lin en su guerra contra la madre de Sejun, la casa de Sichuan se mantenía en un estatus especial por haber tenido un divino en su historia. Justo en ese momento, en algún otro lado, alguien con el rostro cubierto por vendas y que respondía a la casa Lin daba una orden clara: «Atrapen a Shan Yue, lo quiero vivo». Mientras tanto, de vuelta en el campamento base, Sejun apenas podía mantenerse en pie. La emboscada de Pei Starfire y el impacto del golpe lo dejaron agotado. Sentía que se iba a desmayar, pero se negaba a caer. No después de lo que había pasado, no después de que Sichuan le diera una especie de reconocimiento. Pero la fuerza lo traicionaba. Justo cuando sus piernas estaban por fallar, Sichuan lo agarró por el cuello y le dio un golpe seco en la cabeza, como si lo estuviera acomodando. La mirada del chico era pesada, y apenas pudo balbucear un «gracias». Sichuan lo sostuvo y se giró para hablar con Pei Starfire, que seguía ahí parada. «Necesitamos charlar», le dijo Sichuan. Y ella simplemente respondió, «Claro». Mientras Sejun se recuperaba recostado en una cama, todavía dolorido, Sichuan y Pei Starfire se sentaron a conversar. Ella, con una sonrisa fría, se burló de las habilidades de Sejun. Sentidos súper desarrollados, decís, más bien reflejos un poco más rápidos. ¿Ser el hijo de Lady Wu Ye para heredar una habilidad tan mediocre? Nuestro futuro está lleno de esperanza, pero ¿quizás debería volver a casa? Sichuan la frenó. No creo, especialmente por cómo manejó tu emboscada. Logró ocultar su presencia en el instante que lo envolvió el fuego y después te encontró. ¡Qué jugada audaz! No cualquiera lo consigue. Pei Starfire respondió restándole importancia. Eso fue porque fui suave con él. Sichuan la miró fijo. Pareces valorarlo mucho. ¿Pasó algo antes de que yo llegara? Un recuerdo fugaz apareció en la mente de Pei Starfire. Sejun estrangulando con su poder a uno de los hombres que lo perseguía. Sí, hubo algunos eventos interesantes, admitió ella, aunque sin dar demasiados detalles. Sichuan y Pei Starfire se quedaron en silencio por un momento, la tensión palpable. Después de 16 años sin verse, se lanzaron comentarios punzantes sobre el entrenamiento y las cicatrices que el tiempo les había dejado, demostrando una historia complicada entre ellos. Pei Starfire, con una expresión pensativa, se preguntó qué traería el amanecer, si el próximo en llegar sería amigo o enemigo, y deseó que fuera alguien con menos lengua afilada. Sichuan, con un tono burlón, preguntó a quién se refería. Mientras tanto, lejos de ahí, en la majestuosa ciudad celestial, el salón del Consejo de las 8 grandes familias se erguía imponente. Hacía años que nadie ponía un pie en ese lugar, y su reapertura indicaba que algo muy grande estaba por pasar. 2 hombres lo observaban desde afuera, uno de ellos quejándose de la situación actual. «Extraño los tiempos de liderazgo de Lady Wu Ye.
Este salón solía brillar con la presencia de los más fuertes de cada familia. Ahora, mira quién viene. Un montón de fenómenos inútiles intentando representar a las 8 grandes familias. Su compañero lo interrumpió en voz baja. Shh, ten cuidado, las paredes tienen oídos. Estos fantasmas también son esperes. Los fantasmas eran agentes de las 8 familias, encargados de rastrear al descendiente de Wu Ye y manejar cualquier incidente relacionado con esperes. En el interior del salón, el hombre vendado que había dado la orden de captura pensaba para sí mismo: quiero arrancarle la lengua a ese bocón. A su lado, otro fantasma con una capucha oscura lo miró y, como si le hubiera leído la mente, le preguntó: «Eso es lo que estabas pensando, ¿verdad?». El primer fantasma, molesto por la intromisión, le espetó que dejara de espiar o lo mataría. Un tercero, con la cara vendada y una cadena dorada al cuello, intervino para traerlos de vuelta a la realidad. Estaban en una reunión importante en el salón del consejo de las 8 grandes familias, con hologramas de Sejun y una chica desconocida flotando en el aire. Los fantasmas de la casa Lin miraban a Sejun con una mezcla de precaución y asco. El hombre vendado, líder de la casa Lin, se centró en Leo Chuan, el descendiente de la familia Leo. Recordó a todos su inmenso poder, casi a la altura de una divinidad, y cómo su prueba de anillo había causado un revuelo años atrás. Dijo que nadie querría enfrentarlo. Ante esto, otro fantasma sugirió enviar a los híbridos, esas fuerzas especiales que habían estado guardando para un día como este. El hombre vendado, con una sonrisa inquietante, dijo que lamentaba no poder probar directamente el poder del hijo de la divinidad, en referencia a Sejun. Pero el problema no era solo Leo Chuan, sino también la chica que lo estaba ayudando. Dando órdenes claras y sin titubear, el hombre vendado pidió que trajeran a Shan Yue, o sea, Sejun, vivo, pero que a ella la mataran. La conversación cambió a las 3 familias que aún le eran leales a Lady Wu Yue. Los fantasmas reportaron que la familia Su, con su maestro armero desaparecido hace una década sin dejar herederos, ya no era una preocupación. La familia Han, aunque tenía un descendiente talentoso, Han Shu, estaba postrado en cama hacía años e incapaz de luchar. Solo quedaba Shou Shi de la familia Shou, a quien habían desheredado y enviado a un monasterio después de una batalla anterior. Sin embargo, el hombre vendado les advirtió que Shou Shi era el único del que tenían que cuidarse. Vayan y díganles que mantengan la cabeza baja si quieren seguir vivos, pero si intentan ayudar a Leo Chuan, los borramos del mapa, sentenció. Los fantasmas se dispersaron, listos para ejecutar la voluntad de la casa Lin. Mientras tanto, lejos de la ciudad celestial, en medio de montañas y cascadas, Shou Shi, con el pelo blanco y una expresión cansada, meditaba junto a un río. Un cuervo se posó en su hombro y le trajo noticias. La familia Leo ya se había unido a Ayue y Xenia también estaba en movimiento. A pesar de la advertencia de la casa Lin y de la aparente pasividad de su familia, Shou Shi se levantó, su espada atada a la espalda, y le dijo al cuervo que fuera, que él podía manejar las cosas solo. En otro lugar, en una casa moderna y lujosa, identificada como la residencia de la familia Su, el silencio era casi palpable. Pero no duró mucho. Una figura sombría, un fantasma, se materializó en el interior, rompiendo la quietud. El fantasma se había materializado, pero su objetivo no era lo único que la casa Lin tenía en mente. La escena cambiaba drásticamente a un hospital, donde una chica de pelo rubio yacía en la cama, conectada a equipos médicos. La figura sombría del fantasma se cernía sobre ella, emanando unas raíces oscuras que parecían rodearla, como si la estuvieran drenando o controlando. Era evidente que no era una visita de cortesía. La casa Lin tenía sus métodos para lidiar con sus objetivos, y Xenia, la chica que ayudaba a Leo Chuan y Sejun, era una de ellas. Una semana después, las cosas se movían. En otra parte, un nuevo y misterioso individuo de pelo blanco y ojos púrpura, conectado a una red de cables, surgía de un proceso desconocido, quizás un híbrido de la casa Lin, listo para entrar en juego. Mientras tanto, en lo que parecía ser una especie de refugio, Sejun, Liu Qichuan y una mujer de pelo azul estaban presentes. Sejun, recostado, escuchó a la mujer decir: «Hay alguien afuera». Él preguntó a Sichuan si un enemigo se acercaba, pero Chuan, con un tono casi de burla, le respondió:
Ridículo. ¿Todos los de la colonia penal tienen tantos aires de grandeza? ¿De verdad tanta gente quiere recuperar este territorio? Parecía que no se esperaba una amenaza real. Sin embargo, afuera, un grupo de hombres se agrupaba alrededor de un tipo con un megáfono. Este hombre gritó hacia el edificio: «¡Hey, los de arriba! ¿Qué tal si charlamos?». Para sorpresa de Sejun, era un rostro conocido de su pasado: Tío Qin Tian. Liu Qichuan trató de callar a Sejun, mientras el hombre del megáfono aclaraba: «No vos, quiero hablar con el de pelo rosa que secuestraste. Una charla entre anillos negros». Sejun no entendía nada. La mujer de pelo azul, notando la molestia de Sichuan, comentó con una sonrisa: «Es más que obvio que estás decepcionado». En ese momento, la mujer de pelo azul parecía captar un mensaje mental de una figura sombría con ojos rojos, la misma clase de fantasma que había irrumpido en la residencia Su. La voz en su cabeza se quejaba de manos picando, pero ella simplemente lo ignoró, demostrando una calma impresionante. Adentro, Sejun seguía conversando con el tío Qin Tian, quien le explicó que nunca esperó encontrarse con él de nuevo. Cuando escuchó que un dotado había ocupado el edificio, supo que era él. Le aseguró que no estaba allí para reclamar el territorio, sino para entender por qué los dotados se habían interesado en Sejun. Sejun, con una mueca de duda, le dijo que quizás no le creería si se lo contaba. Mientras la charla seguía, la banda de Qin Tian, ajena a la tensión, se dedicaba a sus cosas, uno quejándose de hambre, otros jugando a las cartas. Incluso comentaban cómo su jefe era estricto, pero le permitía a Qin Tian moverse libremente por la colonia penal. Volviendo al resumen de Sejun, con Liu Qichuan escuchando atento, Sejun explicó la surrealista situación. O sea, para resumir, sos el hijo de su excelencia Wu Ye y vas a pelear contra todos los dotados de Ciudad Celestial, ¿y tus únicos aliados son las dos personas de afuera? Liu Qichuan se quedó un momento asimilando. Sejun, aún confundido, le preguntó a Qin Tian cómo sabía el nombre de su madre, ya que él no lo había mencionado. Qin Tian le aclaró que aunque el nombre de Lady Wendy se había vuelto prohibido en los últimos años, la gente en otras regiones todavía lo conocía. Qin Tian, sorprendido por la franqueza de Sejun, le dijo que podría irse de ahí y revelar su ubicación a quienes querían capturarlo. ¿No tenés miedo de esa posibilidad?, le preguntó. Sejun, con una sonrisa confiada, le respondió: «No lo vas a hacer. Mi intuición me dice que sos alguien de confianza». Y añadió, con un aire de certeza: «No me mires así, mi intuición es bastante acertada». La intuición de Sejun era, al parecer, muy precisa. Qin Tian, viéndolo con otros ojos, le dijo que su mirada había cambiado un montón en solo 2 días. Después, en un tono más serio, le reveló que tenía una pista sobre su mamá, Lady Wendy. Sejun no podía creerlo. ¿Una pista sobre su mamá? ¡Claro que quería saber! Qin Tian entonces le contó una historia de 20 años atrás. Había postulado a un trabajo con la jurisdicción para construir algo, pero todo era súper secreto. Lo subían a camiones con los ojos vendados y les repetían que no se quitaran la venda hasta llegar a destino. Con el tiempo, se dio cuenta de la verdad. Lo que estaban construyendo era una cárcel. Pero no una cárcel común, sino una prisión para una sola persona, a la que llamaban la prisión divina. Volviendo al presente, Qin Tian le dijo a Sejun que, si su intuición no le fallaba, lo más probable era que su mamá, Lady Wendy, estuviera viva y encerrada en esa mismísima prisión. Para Sejun, escuchar eso fue como un golpe en el pecho, una mezcla de esperanza y angustia. Mientras tanto, lejos de ahí, un fantasma de la casa Lin se infiltró en la casa Su, uno de los clanes leales a Lady Wendy. El fantasma revisó el lugar y no detectó a nadie con vida. Estaba a punto de irse cuando notó una energía muy débil que venía de una habitación cerrada. Curioso, se acercó y entró. Lo que encontró lo dejó con la boca abierta. Era una persona, un híbrido de la casa Lin conectado a un montón de cables y máquinas. Parecía estar dormido, pero al ver al fantasma abrió los ojos y lo escaneó, identificándolo como un individuo desconocido. Los ojos del híbrido, de un vibrante color púrpura, lo miraron fijamente. «Así que la casa Su no tiene descendientes, ¿y vos, qué sos?», le preguntó el híbrido al fantasma con una voz tranquila pero llena de autoridad. El fantasma, desconcertado por la aparición y la pregunta, le repitió sus propias preguntas. «¿Estás sordo? Te estoy hablando a vos».
Pero el híbrido no se inmutó. Lo observó unos segundos más y luego, con una sonrisa enigmática, pronunció un nombre: Chen Yan. El fantasma quedó paralizado. ¿Cómo sabes mi nombre?, preguntó, mientras su cuerpo comenzaba a brillar con una energía amenazante, listo para atacar. Enigmática, pronunció un nombre: Chen Yan. El fantasma quedó paralizado. ¿Cómo sabes mi nombre?, preguntó, mientras su cuerpo comenzaba a brillar con una energía amenazante, listo para atacar. Pero el híbrido no le dio tiempo a nada. Con un grito que resonó en el lugar, desató una onda de energía púrpura que impactó a Chen Yan, mandándolo a volar. El fantasma se estrelló, sintiendo el golpe y viendo cómo un pedazo de su capa se desprendía, chamuscado. No podía creerlo. ¿Cómo puede ser esto?, pensó Chen Yan. Esa onda de choque, ¿no es el superpoder del difunto Luo Xinguang? ¿Cómo un descendiente de la casa Su podría? La información que tenían no cuadraba para nada. La casa Su, los supuestos aliados caídos de Lady Wendy, escondían a alguien así de poderoso. Tengo que avisar a los demás y advertirles que tengan cuidado. Los últimos confidentes de Wu Yue no son simples. Justo cuando intentaba recuperarse, una misteriosa niebla púrpura empezó a rodearlo, inmovilizándolo, consumiendo su energía. Chen Yan intentó resistir, con el rostro vendado mostrando angustia, pero el híbrido se acercó, lo tomó por el cuello y lo impactó con otra descarga de energía, una explosión de luz púrpura. El fantasma dejó escapar un grito de dolor. De repente, la escena cambió drásticamente. Chen Yan se encontró en un terreno rocoso y desolado, rodeado de una especie de agua que se elevaba en espirales a su alrededor. Ante él, con una calma impresionante y sin rastro de los cables o máquinas, estaba un hombre de pelo claro y mirada penetrante. Era Leo Chuan, y Chen Yan, sin saber cómo había llegado ahí, solo pudo gritarle «¡Morí!». El fantasma, ahora desesperado, lanzó su propio ataque, pero Leo Chuan ni se inmutó. La energía de Chen Yan se disipó como si chocara contra un muro invisible de agua. «Elegirme como tu objetivo fue un error», dijo Leo Chuan, mientras el agua a su alrededor formaba figuras como pájaros de cristal. Chen Yan, atónito, se preguntaba, ¿qué? ¿De verdad recibió mi ataque como si nada? Leo Chuan no perdió el tiempo. Sacó una especie de guadaña o lanza y con movimientos fluidos y rápidos se abalanzó sobre el fantasma. El ataque fue devastador. Chen Yan apenas pudo reaccionar antes de ser golpeado una y otra vez por la combinación de la lanza y los golpes de Leo Chuan que lo arrojaron por los aires. Cayó al suelo, sangrando y derrotado, mientras Leo Chuan lo remataba con una patada potente y la lanza. Chen Yan, con el cuerpo adolorido y la mente confusa, solo pudo preguntar, «Vos, ¿qué superpoder estás usando?». Leo Chuan, con una frialdad que asustaba, le respondió que no necesitaba usar sus superpoderes para pelear con gente tan débil. Un golpe seco y el fantasma quedó fuera de combate, dejando claro quién mandaba. Mientras tanto, en un hospital, la situación no era menos tensa. Allí estaba el híbrido de la casa Su, un joven que permanecía inmovilizado y conectado a máquinas. Un fantasma de la casa Lin, con sus tentáculos oscuros y energéticos, lo estaba drenando lentamente. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en el rostro vendado del fantasma mientras sentía la energía que absorbía, un poder que creía olvidado. Pero la tranquilidad del fantasma se vio interrumpida de golpe. Una presencia familiar, una chica rubia de ojos verdes, se lanzó hacia él. Era Senia. Con una furia contenida, gritó, «¡Aléjate de mi hermano!». Sin pensarlo dos veces, Senia atacó al fantasma con una ráfaga de energía. Pero el fantasma, aunque sorprendido, no tardó en reaccionar. Despreocupado, preguntó qué pasaría si no se alejaba, y con un movimiento rápido, la hirió lanzándola por los aires. Senia cayó al suelo, adolorida, sintiendo el ardor de la herida en el hombro. A pesar del dolor, solo pudo gemir, desesperada, el nombre de su hermano. Rápido, la hirió, lanzándola por los aires. Senia cayó al suelo, adolorida, sintiendo el ardor de la herida en el hombro. A pesar del dolor, solo pudo gemir, desesperada, el nombre de su hermano. Pero en medio del caos, apareció la madre de Xenia. Con una elegancia tensa, le preguntó al fantasma de la casa Lin, el mismo que había atacado a su hijo, por qué había irrumpido en su casa sin aviso, poniéndolos en una posición tan difícil.
El fantasma, vendado y con una sonrisa torcida, ignoró por completo sus modales. La llamó lacaya de Bulle y la advirtió, si quería seguir viva, no se metiera en los asuntos de la casa Lin. Con una arrogancia desmedida, declaró que ellos ganarían la guerra contra los remanentes de Bulle. La mujer, que ahora veíamos era de la familia Han, no se dejó intimidar. Sus ojos brillaron con una luz verde intensa. «Baja a mi hijo», le ordenó al fantasma, con una voz que no admitía objeciones. Pero el fantasma solo se rió, diciendo que el joven era solo un cadáver viviente de todas formas. Con un movimiento rápido y cruel, lo arrojó lejos con sus tentáculos oscuros. Ksenia, desde el suelo, lo vio desaparecer en el aire, gritando desesperada que lo atraparan. Intentó levantarse, una energía amarilla brotó a su alrededor, pero ya era demasiado tarde. La madre, fría y calculadora, le ordenó a uno de sus hombres que no persiguiera a su hijo, sino que lo llevara de vuelta al hospital. Él asintió. Ksenia, aún aferrada al hombre que la sostenía, se giró hacia su madre. ¿De verdad quisiste decir que no te importaba el hijo de otra persona? ¿Nosotros, la familia Han, vamos a quedarnos de brazos cruzados?, le preguntó, con la voz cargada de frustración. Mi hermano dijo que la aparición de los dotados sería buena para el mundo, pero ya no sé si es así. Esa persona horrible acaba de lastimar a mi hermano. ¿Por qué fuiste tan amable con él? La madre la miró con calma. El hombre que sostenía a Ksenia le apuró, diciéndole que volvieran pronto, que las paredes tienen oídos. Ksenia asintió, con una mirada decidida. Entiendo, me vengaré de él por mi hermano, dijo con una promesa silenciosa. De vuelta en el hospital, la madre le señaló a Ksenia las dos fallas que había cometido durante la pelea. Primero, se había distraído antes de confirmar que el enemigo estaba neutralizado, lo que le dio la oportunidad de herirla. Segundo, no había tomado la decisión correcta en el momento para salvar a alguien. Ksenia, un poco molesta, preguntó por qué es su portada, a lo que su madre simplemente respondió con frialdad. Esa es mi respuesta. Mientras tanto, en otro lugar, Sehun estaba charlando con el tío Chin Qian. Sehun le pidió que describiera la habitación en detalle. Chin Tian, entendiendo a qué se refería, le preguntó si hablaba de la prisión divina. Sehun confirmó con un sí. Chin Tian entonces empezó a relatar. Era como una jaula, con varios pilares rodeando una cabina para dormir, y abajo un estanque. El líquido en el estanque parecía magma, y el olor, el tío Chin Tian hizo una mueca, aún recordando el aroma ofensivo y nauseabundo. En medio de la descripción, la mente de Sehun volvió a la inquietante pregunta, ¿Shan Yu? La cabeza le zumbaba. De repente, todo se tiñó de un rojo inquietante. Ya no estaba con Qin Tian, sino en un lugar que se sentía familiar pero a la vez ajeno, una especie de jaula virtual con pilares y un charco de ese líquido parecido a magma. Una voz, grave y resonante, le preguntó, ¿qué podés hacer vos? Frente a él aparecía una figura alta, de pelo rosa, que parecía familiar. Sehun, confundido, gritó, ¡Mamá! Pero la figura sonrió, una sonrisa fría, y le dijo, ¡Dame tu cuerpo! Una alarma sonó en su cabeza. «Vos no sos mi mamá», afirmó Sehun, y la figura le dio la razón con una sonrisa aún más extraña, antes de extenderle una mano. De repente, no era ella, era él mismo, pero con los ojos oscuros, casi abismales, y una sonrisa que erizaba la piel. Sostenía una pistola, apuntándole, y una voz, que era y no era la suya, resonó con fuerza. «Yo soy Shan Yu». Un destello de energía salió del arma. La visión se quebró por un instante, y por un segundo, Sehun vio a Qin Tian, que lo miraba con los ojos desorbitados, pronunciando su nombre, ¿Shan Yu? Pero la realidad se disolvió de nuevo. Sehun estaba de vuelta en ese espacio oscuro, y otra vez la figura de Shan Yu estaba frente a él, un doble exacto, pero con los ojos vacíos de emoción. Shan Yu, con una fuerza invisible, lo inmovilizó. ¿No te acordás? Vos me llamaste, le dijo, con una voz que era un eco en su propia mente. Cuando tu amigo murió y vos estabas tan asustado que no sabías qué hacer para pelear, yo te reemplacé. Solo yo puedo ganar la próxima guerra. Dame tu cuerpo, y yo no los voy a defraudar. Sehun forcejeó, la rabia se mezclaba con el miedo. Era una presión tan fuerte que no podía moverse ni hablar.
Abrí la boca y decí que me das tu cuerpo, cobarde, le susurró esa versión oscura de él mismo. Pero justo cuando la oscuridad parecía engullirlo, un sonido, una especie de crujido metálico y voces lo sacaron del trance. Sehun sintió que la presión se aligeraba. Tsk, hizo Shan Yu, su figura desvaneciéndose. Demasiada gente causando disturbios. Afuera, la voz del hombre de pelo púrpura, Liu Chiquan, y la de la mujer de pelo azul sonaban preocupadas. «Shan Yu, ¿estás bien? ¿Nos escuchás?» La figura de Shan Yu, ya casi desvanecida, le dejó un último mensaje que resonó en su mente. «Nos vemos pronto». Un grito se le escapó a Sehun mientras abría los ojos. Su cuerpo temblaba y sus manos se aferraban con fuerza a lo que sea que estuviera a su alcance. Sehun, aún temblando, se aferraba a lo que podía mientras se despertaba de golpe. Liu Chiquan y una mujer de pelo azul, Pei Starfire, lo sujetaban. Él los miraba, con los ojos bien abiertos, apenas balbuceando el nombre de Liu Chiquan. El joven maestro Liu le preguntó qué le pasaba, mientras Starfire le hacía un comentario un poco atrevido, insinuando que ella era la que lo había puesto en esa situación. Sehun, todavía alterado, les gritó que quería pelear. Starfire se acercó a revisarlo, notando que su temperatura corporal era normal, pero Liu Chiquan sabía que algo importante había pasado dentro de él. Sehun, desesperado, insistió en que necesitaba un superpoder y que solo una pelea de verdad podría encenderlo. Les rogó, con una mirada fija, que lucharan contra él. Liu Chiquan, con una sonrisa de lado, lo miró con desdén. Le dijo que se estaba sobreestimando, que una pelea con él sería un insulto. Pero, continuó, si quería practicar para conocer la crueldad que lo esperaba, no le parecía mal. Eso sí, tenía que tener cuidado de no gastar mucha energía, porque el enemigo se acercaba rápido. Sehun, escuchando todo, se quejó de que podía oír cada palabra, frustrado por su aparente debilidad. Entonces, se movieron a un enorme terreno industrial lleno de contenedores. Un lugar perfecto, sugirieron, para lo que estaba por venir. Starfire le advirtió a Sehun que no se dejara matar, pero Sehun tenía clara su intención. Quería que Liu Chiquan luchara con la intención de matarlo. Solo así, con la muerte pisándole los talones, creía que podría conseguir lo que buscaba. Tenía que volverse más fuerte, y sentía que estaba en el lugar correcto. Mientras se ponía en guardia, Sehun se preguntaba de dónde vendría el ataque de Liu Chiquan, de lejos, desde arriba o a quemarropa. Se repetía a sí mismo que se calmara, que prestara atención, que si lograba entender el patrón de ataque, sabría cómo responder. Liu Chiquan soltó una risa fría. Decidió que la pelea necesitaba un poco de aura de campo de batalla. Con un gesto, una energía púrpura empezó a crepitar a su alrededor. De pronto, un enorme domo hexagonal de energía morada surgió del suelo, encerrándolos. Sehun se quedó helado, sin entender qué pasaba. Dentro de la barrera, Starfire reaccionó con una exclamación, observando cómo la energía de Liu Chiquan se desataba. Sus ojos se volvieron de un rojo intenso mientras miraba a Sehun, y un pensamiento cruzó por su mente: Shan Yue. Liu Chiquan sonrió, una sonrisa casi monstruosa, con sus ojos brillando con una luz rojiza y un aura púrpura descontrolada. Le dijo a Sehun que abriera bien los ojos y viera lo que era un verdadero superpoder. Con una voz que resonaba en el aire, declaró que él no estaba al mismo nivel que los demás. ¿Estás listo para aprender una lección?, le preguntó, mientras su poder llenaba el espacio a su alrededor. Sehun apenas tuvo tiempo de reaccionar. En un parpadeo, Liu Chiquan ya estaba frente a él, tan rápido que Sehun ni vio cómo lo golpeó y lo dejó tirado en el suelo. La cabeza le daba vueltas mientras el dolor lo recorría. Sehun, aturdido, se dio cuenta de algo increíble. Liu Chiquan ni siquiera había usado las dos manos para derrotarlo. Liu Chiquan, con esa sonrisa de confianza, simplemente se dio la vuelta y le dijo: «Vamos, aguantá, apenas estoy calentando». Mientras tanto, afuera del domo de energía púrpura, Pei Starfire y uno de sus compañeros observaban la escena. «Mirá, yo ya vi un montón de pibes con poderes», comentó el compañero, «pero ese Liu Chiquan, ese sí está en otro nivel». Pei Starfire, con una expresión seria, asintió. «No es joda», respondió ella. «Dicen que es lo más parecido a un esper de rango divino que este mundo haya visto».
Y justo ahí, la mente de Paige Starfire se fue 16 años atrás, al día de la evaluación de Esperes. Era un evento masivo, con mucha gente esperando su turno. De repente, una presión inmensa llenó el lugar, haciendo que la gente se quejara y se sintiera abrumada. ¿Qué clase de Esper es ese?, se preguntaban todos, mientras la pantalla grande se encendía para mostrar el nombre: Leo Chuan. El medidor de rango no podía leerlo, se volvía loco, y la gente murmuraba si acaso era un Esper de rango divino. El alivio se sintió en el aire cuando finalmente el medidor mostró el símbolo de un anillo dorado. «¡Gracias a Dios!», exclamó uno. «¿Qué haría la familia Leo con un Esper de rango divino?». Fue entonces cuando las puertas se abrieron y un joven Liu Chiquan, rodeado de su distintiva energía púrpura, salió de la sala de evaluación entre aplausos. Paige Starfire, mucho más joven y con el pelo azul como ahora, lo observó con intensidad. Uno de sus acompañantes le avisó que era su turno, y ella, asintiendo, se dirigió hacia el interior, con un pensamiento claro en su mente: «No voy a perder contra él». De vuelta en el presente, Paige Starfire seguía mirando el domo. «Decís que este pibe es un prodigio Esper, ¿no? Si es tan fuerte, Shan Yue no va a durar ni un segundo», empezó a decir, pero el compañero la interrumpió. Paige Starfire negó con la cabeza. «Esa no es mi única preocupación», explicó. «Nuestros enemigos pueden atacarnos en cualquier momento. Tengo que proteger este lugar. Si aparecen antes de que ellos dos terminen, las consecuencias van a ser terribles». Paige Starfire, asumiendo su rol de guardiana, se despidió del hombre asegurándole que nadie se acercaría mientras Sejun y Liu Jichuan continuaban su entrenamiento. «Déjamelo a mí, voy a custodiar la entrada, y te contacto al instante si siento a otro Esper», le dijo, mientras él reflexionaba sobre la convergencia de tantos poderes alrededor de Sejun, señal de su importancia y del potencial que tenía para cambiar el mundo. Aunque había cierta duda en el aire, la esperanza de los anillos negros por un mundo diferente era evidente. Mientras tanto, dentro del domo, Sejun caía al suelo, agotado por el combate, pensando aliviado que por suerte potencias como Leo Chuan no eran sus enemigos en ese momento. Pero el alivio duró poco, porque su mente se hundió en una visión, y la figura de Shan Yu apareció ante él una vez más. Con una sonrisa fría, Shan Yu le susurró, asegurándole que podía leer sus pensamientos. «Sé que estás cansado de no tener poder, de ser un don nadie», le provocó. «Anhelas ese tipo de fuerza, la que tiene Leo Chuan. Suplícame, Sejun, sos un cobarde patético que no puede enfrentar la realidad». Shan Yu intensificó la presión, describiéndole un futuro oscuro si lo capturaban. Una interminable línea de monstruos esperando para consumirlo por completo, para destruir su esencia, tal como habían hecho con su madre. «Soltate, entrégame el control», le insistió Shan Yu, «y yo los destruiré a todos, borraré a cada Esper de la faz de la tierra». «¿A todos ellos?», preguntó Sejun, una duda formándose en su mente. Miró hacia abajo, una vieja memoria que lo invadía. «Vos no sos yo», dijo Sejun, con una firmeza que sorprendió a Shan Yu. «No, si te olvidaste de lo que él dijo». En ese momento, la mente de Sejun se transportó al pasado, a los días después de una terrible explosión que había dejado la ciudad en ruinas. En un refugio improvisado en un tejado, rodeados de escombros y con el cielo teñido de rojo, Sejun y su amigo Alvin, ambos niños, se refugiaban junto a un grupo de personas. Un hombre mayor de la facción Cruz se les acercó, ofreciéndoles comida. «Tomen un poco de esto», les dijo, dándoles unas papas. «¿Pero qué hay de usted, señor?», preguntó Alvin, preocupado. El hombre sonrió. «No se preocupen por mí. A mi edad no como mucho. Guárdenlo. Me lo pueden pagar cuando se unan a la facción Cruz». Sejun, con la inocencia de un niño, sugirió quedarse en ese lugar, que parecía agradable. Pero Alvin, con una madurez que no correspondía a su edad, lo negó rotundamente. «¿Agradable? Ni en sueños», le dijo. «Escucha con atención, Sejun. Los gritos nunca terminan. Todo este lugar, toda esta gente, son peores que los bandidos de afuera. Si nos quedamos acá, vamos a terminar igual que ellos. Yo no quiero ser así». La mirada de Alvin se oscureció. «Este mundo está así de jodido por culpa de esos Espers». «Este mundo está así de jodido por culpa de esos Espers». Alvin le dijo a un joven Sejun con la mirada perdida en la distancia que él también era un Esper, lo que sorprendió a su amigo.
Se preguntó si un mundo sin poderes sería un mundo sin problemas, una idea que el propio Sejun descartó como imposible. Para Alvin, la responsabilidad era clara. Las poderosas facciones de Espers que controlaban todo habían corrompido hasta la caridad, convirtiendo cualquier buena intención en una herramienta de control. En medio de esa reflexión, Alvin le quitó un pedazo de comida que Sejun había estado guardando, recordándole que no había tiempo para sentimentalismos. El recuerdo se desvaneció y Sejun volvió a la dura realidad. Este cuerpo, no vas a tenerlo, pensó con ferocidad, resistiendo la influencia de Shan Yue dentro de él. Su determinación era tan fuerte que la imagen de Shan Yue que intentaba controlarlo se hizo añicos. De vuelta en el entrenamiento, Liu Shichuan observaba cómo Sejun se levantaba con dificultad entre los escombros, su cuerpo cubierto de heridas. A pesar de haber sido superado una y otra vez, Sejun lo miró con una chispa de desafío en los ojos. Leo Chuan, esto no termina acá, murmuró, refiriéndose a su guardián, Leo Chuan, pero con la mirada fija en su actual maestro. La sonrisa de Liu Shichuan se ensanchó. Ahora sí que se pone interesante, exclamó, viendo el potencial en la tenacidad de Sejun. Mientras tanto, en la entrada a la zona de exilio, un grupo de figuras avanzada. Parecían emocionados de volver a pisar ese lugar. La zona de exilio como en los viejos tiempos, dijo uno, con una euforia que fue rápidamente silenciada por un compañero. La jurisdicción, o el grupo al que pertenecían, había rescatado a los fantasmas heridos de la Casa Lin, cuyas lesiones eran más graves de lo esperado. Sin rastro de los atacantes, confirmaron que se dirigían a la zona de exilio y que su unidad híbrida los interceptaría. Con la pesada puerta abriéndose lentamente, una de las chicas del grupo, con coletas y una espada en la espalda, se quejó de la lentitud. «Esta puerta se mueve lentísimo», dijo, a lo que otro le respondió, «No podés cerrar la boca, ¡qué vergüenza!». No había tiempo que perder, la misión era clara. «Sí, señor, vamos a interceptar a esos dos». Adentro se encontraron con dos hombres con visores cubriéndoles los ojos. ¿Son prisioneros? No recuerdo que la jurisdicción tuviera una prisión para anillos negros, comentó uno de los recién llegados. Pero antes de que pudieran analizar la situación, la chica de las coletas se acercó a uno de los hombres. «Hey», le espetó, «¿crees que no sé lo que estabas mirando?». Sin dudar, sus ojos se encendieron en un brillo púrpura y le dio un golpe certero que lo hizo gritar de dolor. Luego, con una patada rápida, le quitó el arma de la mano. El hombre, aturdido, no entendía por qué su arma no funcionaba. La chica, con una sonrisa fría, lo desafió. «¿Querés seguir mirando, Seguí mirando, a ver qué pasa». Le quitó el arma de la mano. El hombre, aturdido, no entendía por qué su arma no funcionaba. La chica, con una sonrisa fría, lo desafió. «¿Querés seguir mirando, Seguí mirando, a ver qué pasa». Mientras tanto, en otra parte, la agente Teya, con sus ojos color púrpura, le dio una orden clara a su compañero. «Basta de jugar, es hora de trabajar». El otro agente, con gesto serio, le explicó la situación. «Hay un cambio de planes. Dos de nosotros tenemos que volver a la zona de jurisdicción para detener al tipo de grado especial antes de que llegue a la zona de exilio». Frente a un grupo de sus compañeros, uno de ellos preguntó: «Entonces, ¿quién va?». El agente de pelo blanco, con una sonrisa de confianza, se ofreció. «El primero que llega es el primero en ser servido». Un agente de cabello morado, con un tono más maduro, comentó: «¡Qué ganas! ¡Qué lindo ser joven!». Sin más preámbulos, el equipo se puso en marcha. El agente de pelo blanco se movía a toda velocidad por la ciudad, entre el ir y venir de los trenes elevados y las imponentes estructuras de la jurisdicción. Su objetivo era claro y no había tiempo que perder. Mientras avanzaba, deslizó la mano hasta la empuñadura de su espada, sacándola de su vaina con un sonido metálico. En un almacén lleno de cajas y estanterías, el agente se agachó. No era ningún idiota como para enfrentarse de frente a un tipo de grado especial. Acababa de salir de prisión y no pensaba volver. Su idea era simple: ganar tiempo. Sabía que para el tipo especial, deshacerse de un anillo negro sería pan comido. Si se movían rápido, no habría problemas. Con esos pensamientos en mente, y con la precisión de un estratega, empezó a dibujar un complejo laberinto en el suelo con tiza. Cuando terminó, el dibujo brilló con una luz extraña y se volvió incandescente. Apenas activó su plan, la ciudad entera se estremeció.
Los edificios cercanos empezaron a resquebrajarse y a desmoronarse, lanzando escombros por todas partes. La gente, en pánico, gritaban: «¡El edificio se está moviendo! ¡No es un terremoto!». Era un caos total, una trampa cuidadosamente diseñada que ahora consumía el área a su alrededor. Atrapado en la propia destrucción que había provocado, el agente de pelo blanco intentaba encontrar una salida. No por acá, tampoco por allá, pensaba, buscando desesperado un camino entre los escombros que llovían. Con una mirada de determinación, activó su poder. Una energía verdosa lo envolvió y sin más se lanzó hacia arriba. «Queriendo atraparme, ¿eh? No tengo tiempo para jugar a las escondidas con vos», dijo, mientras se elevaba por los cielos, dejando atrás el desastre que había provocado. Pero no iba a ser tan fácil. Desde abajo, el enigmático Chin Tian trazó un laberinto en el aire, y antes de que el agente de pelo blanco pudiera reaccionar, fue devuelto abruptamente a su punto de partida, como si una fuerza invisible lo hubiera arrastrado. Justo en ese momento, la suerte de Chin Tian también dio un giro. Una alerta de energía en sus botas voladoras lo obligó a aterrizar de emergencia sobre un puente. Apenas tocó tierra, una figura familiar lo esperaba. La agresiva agente de la jurisdicción con coletas, quien con una sonrisa perturbadora le invitó a bajar. Chin Tian la identificó de inmediato como una Esper, y aunque molesto, le hizo una rápida llamada a Pei Starfire, quien estaba custodiando el domo de entrenamiento de Seyun. «Gracias por el aviso, Chin Tian. Busca un lugar seguro donde esconderte», le dijo él. Pei Starfire, viendo la situación, respondió: «Voy a estar bien, no tenés que volver a ayudarme». Colgó con una expresión de fastidio. «Qué molesto», pensó, mientras se ponía de pie y miraba hacia un grupo de figuras que se acercaban, pertrechadas sobre unos contenedores de carga. «Odio tener que mirar a la gente de abajo hacia arriba. Les hablo a ustedes. ¿Quién de ustedes va a morir primero?», lanzó, desafiante, y luego añadió: «O quizás quieren atacarme en grupo. No me importa enfrentarlos a todos». Uno de los recién llegados, un hombre rubio sentado, se rió con desdén. «¡Ja! ¡Qué bocona!». Pei Starfire apretó los dientes, sus ojos brillaron con una intensidad rojiza. Su verdadera meta, el motivo de su peligrosa postura, era simple y clara. Necesitaba ganar tiempo. «Solo tengo que aguantar hasta que la habilidad Esper de Shangyue se active», se dijo a sí misma. Su verdadera meta, el motivo de su peligrosa postura, era simple y clara. Necesitaba ganar tiempo. «Solo tengo que aguantar hasta que la habilidad Esper de Shangyue se active», se dijo a sí misma. Mientras tanto, en otro lado, alguien analizaba la situación con una frialdad calculada. Por más que Sehun lograra despertar su poder, lo más probable es que heredara la telequinesis de su mamá. Y las debilidades de los Espers eran demasiado obvias, como las de la propia Lady Wu Yue. En una pelea de verdad, la cosa iba a depender de él y de ese tal Leo. Justo en ese momento, un grupo de agentes llegaba a la desolada zona de exilio. El lugar parecía incluso peor de lo que algunos recordaban, aunque para otros las cosas nunca cambiaban. Uno de ellos, un agente de pelo blanco, observaba a los que los rodeaban, notando que todos eran anillos negros, la gente de menor rango. Entre ellos, una chica de pelo azul y ojos rojizos, la agente de coletas, pensaba para sí misma que su padre tenía razón. 14 años antes, en un flashback, esa misma chica, Xenia, se entrenaba con una asombrosa habilidad, registrando 98 victorias contra solo 2 derrotas en sus simulaciones. Pensaba en subir la dificultad. Al llegar a su casa, encontró a su padre trabajando hasta tarde. Él le regañaba por entrenar sin descanso, pidiéndole que encontrara un balance. Ella, con su habitual lengua afilada, le respondía que era joven y se recuperaba rápido, que el que tenía que cuidarse era él para no perder la vida joven. Su padre se reía, admirando su ingenio, pero le recordaba que siempre le gustaba el té caliente y cada vez que ella lo preparaba, terminaba helado. Mientras conversaban, el padre revisaba unos documentos sobre las 8 grandes familias, incluyendo a los Leo. Su mente divagaba sobre Lady Wu Yue, lamentando no saber dónde la tenían escondida. Esa pequeña felicidad que sentía al disfrutar el té preparado por su hija tenía un costo, la libertad de Lady Wu Yue. De repente, el padre de Xenia le mostró unas imágenes, camiones de transporte especiales de la ciudad celestial interceptados en la zona de exilio.
Las 8 familias habían estado muy activas últimamente, capturando anillos negros sin parar. En solo 2 semanas, más de 1000. Xenia se quedó helada. ¿1000? ¿Qué planean hacer con todos esos chicos?, preguntó. Su padre, con una mirada grave, explicó su aterradora conclusión. Los estaban preparando para eliminar a la generación de Xenia. De vuelta en el presente, los agentes en la zona de exilio seguían su camino, con el agente de pelo blanco recibiendo una patada juguetona de uno de sus compañeros por ignorar a su objetivo. Otro agente, con el pelo castaño, se adelantó. «Déjame encargarme de esto», dijo. El agente de pelo blanco sonrió, confiado. Que Yao Guang entre a la pelea sería como hacerle bullying a alguien. «No quiero ver a una mujer hermosa tener un final trágico», comentó, subestimando al oponente que se les venía encima. Y así, la supuesta oponente, una mujer de pelo morado con una sonrisa un poco inquietante, se lanzó directamente contra Xenia, quien no tardó en responder al desafío. «Soy diferente», dijo la atacante. «Me voy a asegurar de que mueras de la forma más bonita posible». Xenia, con los ojos brillando en un tono rojizo, se preparó. A ver, mostrame lo que tenés». Mientras tanto, no muy lejos de allí, el agente de pelo blanco y su equipo seguían observando el enorme domo hexagonal donde Sejun y Leo Chuan entrenaban. Para ellos era obvio que se habían metido ahí a esconderse, como cobardes. «¿Para qué gastar energía en entrar?», dijo uno. «Solo hay que esperar a que Sha Mei la deje hecha puré a Xenia, y van a salir arrastrándose a salvar a su amigo. Cuando eso pase, nos repartimos la recompensa, Shan Yue para nosotros y Leo Chuan para mí», afirmó el agente de pelo blanco. Su ambición era clara, quería probar quién era más fuerte, si el que está a punto de alcanzar el rango divino o ellos que ya habían absorbido el poder de uno. Sí, así como lo escuchás, habían consumido a alguien de rango divino. Adentro del domo, el entrenamiento de Sejun con Liu Jichuan seguía siendo brutal. Sejun sintió que su otra personalidad, Shan Yue, casi lo volvía a dominar. Estuvo a nada, pensó. Por un segundo creí que ese clon mío iba a tomar el control de nuevo. Pero gracias a Liu Jichuan, ahora podía verlo todo con una claridad que antes no tenía. Liu Jichuan lo miraba, un poco extrañado por esa nueva mirada rara que había desarrollado Sejun. «¿Sabes?», dijo Sejun pensando en voz alta sobre la nueva habilidad. «Tendría que ponerle un nombre. ¿Qué tal Negrito?». Ni terminó de decirlo que Liu Jichuan ya le había dado un golpe en la cara. Sejun, confundido, se quejó. «¿Pero qué te pasa?». Liu Jichuan simplemente pensó que parece que no le gustó el nombre. Con la cara un poco golpeada, Sejun miró a Liu Jichuan, con la mirada llena de fuego. «Dale, Liu Chuan, aguanto lo que me tires», gritó, listo para más. Se daba cuenta de algo importante. No podía esquivar los ataques de Liu Chuan con su fuerza normal, pero con esta nueva claridad, conociendo el patrón de antemano, todo cambiaba. Sejun le habló a esa voz interna, a ese negrito, Shan Yue. «Tenés razón, negrito, soy una hormiga en este mundo, pero no te olvides, si no fuera por mis 18 años de romperme el lomo, vos no estarías acá hoy. No creo que seas mejor que yo para sobrevivir, no aparezcas de la nada a menospreciar mi existencia así». Era la primera vez que alguien, además de Alvin, se ponía de su lado, y eso le daba una fuerza nueva. Liu Jichuan siguió con los ataques, pero Sejun no retrocedió. «No es por vos, es por mí», proclamó Sejun, enfrentando la ráfaga de energía. «Voy a aguantar todo lo que Liu Chuan me dé». Liu Chuan lo observaba, notando cómo los ojos de Sejun se veían un poco raros. «Vos solo quédate ahí y mira a Negrito», le dijo a la entidad dentro de Sejun. «Te voy a mostrar cómo crezco». Y así, la lucha de Sejun por dominar su poder y su destino seguía. Cada golpe de Liu Chuan, un paso más hacia su evolución. Mientras la lucha de Sejun por dominar su poder y su destino seguía, cada golpe de Liu Jichuan un paso más hacia su evolución. En medio de un ataque brutal de cadenas de energía púrpura, Sejun logró esquivar lo que parecía inevitable. Liu Jichuan, con su mirada intensa, lo confirmó. «No lo hubieras esquivado si tu habilidad Esper no se hubiera activado». Sejun, sudando y algo sorprendido, le preguntó a su mentor, «¿Entonces vos podés ver el futuro?». Su precognición, esa mirada rara que Liu Jichuan había notado, estaba floreciendo justo cuando más la necesitaba.
Pero no todos los enfrentamientos ocurrían en el domo de entrenamiento. Lejos de allí, en una desolada zona industrial llena de contenedores, Xia Mei, con su cabello morado y una sonrisa inquietante, se acercó a Xenia, la agente de la jurisdicción. «Pei Xenia, ¿verdad?», le dijo con un tono meloso. «Antes de empezar, ¿te importaría responderme una pregunta rápida?». Xenia, sin dudar, la cortó. «Me niego». Xia Mei se rió burlándose. «No seas tan apurada, todavía ni la escuchaste». Sin perder la calma, Xia Mei reveló la verdadera razón de su presencia. «Tenemos dos tareas. Una es capturar al descendiente de rango divino, Shan Yu. La otra es acabar con tu vida, Pei Xenia». Xenia, curiosa pero con un filo en la voz, quiso saber, ¿por qué las 8 grandes familias querrían la vida de una esper de nivel avanzado? Xia Mei, con una sonrisa despectiva, respondió, «Ni siquiera sos de grado especial, solo un insignificante anillo de plata. ¿Te tienen bronca? ¿Hay algo realmente especial en vos?». La burla encendió algo en Xenia. Sus ojos brillaron con una furia roja, rodeados de una energía oscura. «¿Insignificante? ¿Un insignificante anillo de plata?». La frase resonó en el aire. Xia Mei, al ver su reacción, soltó un «Uy, lo siento, lo dije en voz alta», sin un ramo de arrepentimiento. El aire se cargó de energía. Xia Mei, envuelta en llamas y con una sonrisa de satisfacción, se preparó para el ataque. La pelea estalló de inmediato, rápida y brutal. Xia Mei se quejó. «Tuviste que arruinar el ambiente, ¿no?». A lo que Xenia, con una puntería letal, replicó, «Están hablando todos a la vez. Raro, si apuntaba claramente a la cabeza». Xia Mei, impaciente, gritó, «Déjate de pavadas y terminemos con esto». La batalla se intensificó. Xenia atacaba con decisión, pero Xia Mei era hábil, esquivando y contraatacando. A pesar de los golpes que recibía, Xia Mei seguía provocando, afirmando, «Entiendo cómo te sentís, esa sensación de que hay formas de vida inferiores». La furia en los ojos de Xenia era palpable mientras le gritaba, «¡Cerrá la boca!». Xia Mei solo pudo reír a carcajadas, disfrutando cada segundo del enfrentamiento. Apenas terminó de decirlo, la bala de Xenia rebotó contra un escudo invisible, y antes de que pudiera reaccionar, su arma cayó al suelo. Xia Mei no perdió el tiempo y desató una ráfaga de fuego que hizo temblar el suelo. Su sonrisa burlona era cruel mientras se movía entre las llamas, casi como si se fusionara con ellas. «No me gusta la gente que ataca por la espalda, y menos la que se queda en la audiencia», le dijo Xia Mei con una risa. «Parece que esperabas a alguien, ¿no?». Mientras Xenia intentaba entender la situación, Xia Mei se lanzó contra ella, rápida como un rayo de energía púrpura. El combate se volvió mano a mano, un torbellino de golpes y explosiones. Xia Mei se acercó a Xenia, que estaba visiblemente golpeada, y le pasó el dedo por una cicatriz en su rostro. «Debe haber una historia inolvidable detrás de esas 2 cicatrices. Contame, dale». La provocación era clara. Pero Xenia no iba a dejar que la subestimaran. En un parpadeo desapareció de la vista de Xia Mei, que se quedó buscando, confundida. «¿A dónde se fue?», se preguntó Xia Mei, cuando de repente Xenia reapareció justo detrás de ella. «¿Terminaste con tus últimas palabras o querés seguir?», le dijo Xenia con una voz gélida. Su objetivo era claro, estaba ahí para ganar tiempo. «Discúlpame, Shan-Yue, quería darte más tiempo, pero esto tiene que terminar ya», pensó Xenia, mientras sus ojos se encendían y canalizaba una energía abrumadora. La furia de Xenia se desató con una serie de golpes rápidos y potentes que hicieron volar a Xia Mei contra el suelo. Sin embargo, Xia Mei, aunque herida y golpeada, empezó a reír sin control desde el polvo. «¡Ja, ja, ja! Ahora sí estamos hablando. Hace años que no me divertía tanto», gritó, volviendo a ponerse de pie. «Te digo una cosa, Pei Xenia, sos uno de los anillos de plata más fuertes que conocí. Ahora me gustás más todavía». Mientras la batalla entre estas 2 potencias continuaba, a lo lejos, sobre unos contenedores de carga, un pequeño grupo observaba. Entre ellos, un niño llamado Dudu, preocupado, le preguntó a un hombre de pelo castaño que estaba a su lado, «Hermana Xia Mei». El hombre le respondió, «No te preocupes, Dudu, así es ella, le encanta hacer un show». Dudu, sin embargo, parecía molesto. «Odio a ese hermano», murmuró el niño, mientras el hombre de pelo castaño giraba la cabeza, revelando unos ojos amarillos y una sonrisa escalofriante.
Mientras tanto, en una sala de control de alta seguridad, las alarmas sonaron. Perdimos la señal de la cámara de seguridad B33 en el ala oeste, informó un operador. Envía a alguien a revisar qué está pasando, ordenó un superior. Recibido, ya vamos para allá, respondió el operador. Antes de que se desconectara, el superior añadió una advertencia escalofriante. Tené cuidado, ese es un niño mutado con éxito. Las luces rojas parpadeaban en los pasillos de la instalación mientras un equipo de hombres se dirigía hacia el sector, sin saber lo que les esperaba. El equipo de seguridad llegó al sector de la alarma. En una sala con luces rojas intermitentes, 2 guardias se acercaron a una cama, intentando despertar al chico que descansaba ahí. Entraron con cautela, y uno de ellos se inclinó. De repente, los ojos del chico se abrieron de golpe, un verde inquietante brillando en la oscuridad. Sin previo aviso, el niño mutado se abalanzó sobre el guardia más cercano, pidiéndole la tarjeta de acceso. El guardia, sorprendido y adolorido, no tuvo más opción que dársela. Unos segundos después, solo se escucharon disparos y el eco de los cuerpos cayendo por el pasillo. Mientras el caos se desataba en ese sector, en otra parte de la misma instalación, el personal movía camillas con cuerpos cubiertos. Un científico mayor, con el pelo blanco, observó con una sonrisa macabra uno de los cuerpos. «Vaya, vaya, otro experimento exitoso, dijo. Ordenó que el cuerpo fuera incinerado, refiriéndose a la sala B313 como un lugar de mala suerte. Su asistente se quejó, recordando el enorme costo en vidas. Cientos de anillos negros murieron para que este único mutado exitoso pudiera aparecer, y lo mataron así nomás. El científico, inmutable, respondió que el incinerador llevaba más de una década funcionando sin parar desde que se construyó el edificio. Confesó que la gente en ese lugar se había vuelto loca hace mucho tiempo, matando sin razón. Para él, los anillos negros eran unos ilusos que creían que al obtener poderes podían cambiar su destino y escapar de ese infierno. Un anillo negro siempre será un anillo negro, sentenció, mientras el humo salía del incinerador quemando otra vida. Lejos de la crueldad de la instalación, la batalla entre Xia Mei y Senia seguía su curso en la zona de exilio. Xia Mei estaba agotada, rodeada por sus llamas, mientras Senia se mantenía de pie, casi sin un rasguño. Con una mirada desafiante y una sonrisa provocadora, Senia le dijo: «Vamos entonces, usa tu preciada habilidad, intenta pelear conmigo». Sus ojos rojos brillaban mientras miraba las cicatrices de Xia Mei. Pero Xia Mei, aunque maltrecha, respondió con firmeza: «¿Quién dijo que no la estaba usando?». Senia solo soltó una risita burlona. «Con razón el aire apesta a mal aliento. ¿Esa es tu habilidad especial?», se burló, dejando a Xia Mei hirviendo de rabia. La agente de pelo morado, con los ojos inyectados en sangre, no le dio tiempo a más. Activó una habilidad brutal, una explosión de energía púrpura con la forma de mariposas que golpeó a Senia de lleno. La agente de la jurisdicción sintió una sacudida profunda y marcas de esa energía se extendieron por su piel. «¿Cómo?», alcanzó a decir Senia, sorprendida por la contundencia del ataque. La fuerza del golpe fue tal que ambas cayeron de rodillas. La espada de Senia salió volando, dejándola desarmada. Aunque Xia Mei también estaba agotada, se puso de pie con dificultad, mirando a su oponente. Con una sonrisa sádica, se inclinó sobre una debilitada Senia, que escupía sangre. Xia Mei se acercó y la tocó. «Me hiciste arrodillar mucho tiempo. Ahora es tu turno», le dijo. La habilidad de Xia Mei no solo adormecía, un narrador misterioso lo confirmó. Este es el poder de Xia Mei, y solo de ella, el envejecimiento, una habilidad mortal. Mientras tanto, en una instalación de alta seguridad, la vida era muy diferente. Los anillos negros eran tratados como ganado. Un joven con pelo castaño y mirada cansada era uno de ellos, y luego de los cortes de pelo forzados venía la ducha masiva. Un muchacho de pelo púrpura, con marcas extrañas en la piel, temblaba bajo el chorro de agua. Otro interno, asqueado, le preguntó si esas marcas eran contagiosas. El chico de pelo púrpura solo pudo aferrarse a sí mismo, con los ojos llenos de dolor y humillación, mientras las lágrimas se mezclaban con el agua. Estaba sucio, estaba asustado y parecía no poder más.
Uf, qué capitulazo. Si la prota hizo que la villana sintiera el peso de los años en un segundo, ustedes hagan sentir el peso de los años a ese botón de suscribirse de tanto darle clic. Y no se queden callados, comenten qué otro manga quieren que destripemos. Nos vemos en la próxima.